Y Vamos a ir viendo. Ya estamos por aquí en directo, Jan. ¿Ya estamos en directo? Sí, Perfecto. vamos a hacer las comprobaciones de siempre. Hoy nos dejamos de previas ni de leches. Se está uniendo gente, me gusta esto. Claro que sí. Para los que os estéis uniendo y tal ahora en TikTok, porque estamos probando live en TikTok, estamos también en YouTube, ya sabéis, como el camarote de Roger. Así que no sé si vais a escuchar mucho por aquí, pero os voy a estar haciendo caso yo por esta parte. Y si no os queréis ver en YouTube, adelante. Y en Twitch. Y en Twitch también estamos. Para todos vosotros, podéis ir comentando por aquí, ya sabéis, vamos a estar dándoos todo el amor del mundo y probando cositas. Eso es. Vamos. Pero bueno, vamos a ver qué tal va esto. Que vamos a preparar las cositas. Si alguno de vosotros, de los que estáis en TikTok, supiera decirme cómo hacer esto con pantalla partida para que podáis ver el directo en YouTube, ya la rehostia. Exacto. Cross, Eduardo, muy buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Se escucha bien? Los habituales. Vamos con lo de siempre. Eso es, un domingo más, unos fieles más, como siempre. Eso es. A ver. Que bueno, para los que seáis nuevos por aquí en el live, vamos a hablar un poco del último capítulo de One Piece, del manga, no del anime. Así que... Y si queréis hago un poquito de ASMR para vosotros. Aunque no se me escuchará muy bien porque no se me está escuchando a través de este micrófono maravilloso, pero bueno, se puede intentar. Es algo como muy oscuro quizá en el live, no sé. Bueno, da igual. Tampoco os vais a perder gran cosa. Todo bien. Solo escuchad el sensual sonido de mi voz. ¿Y por qué narices a mí no se me está ahora mismo actualizando el chat en pantalla? Porque solo me está saliendo. Solo me está saltando el de Twitch. Y eso me está empezando a mosquear. ¿Te está tocando un poquitín las protinguis? Efectivamente, un poquito la fibra. Ya sabes lo que pasa también que, bueno, lo primero, pregunta que se nos oiga bien. ¿Vale? Sí, Eduardo nos ha confirmado que sí, que se escucha bien. Vale, tenemos buen audio por ahí, perfecto. Pues vamos a ver qué tal va esto. Dame un segundo, voy a entrar un momento por aquí a comprobar qué es narices. Vale, de momento estoy comprobando y efectivamente puedo ver, se escucha perfectamente, se ve todo esto bien en YouTube. A los que nos estéis viendo en TikTok, estamos ahora mismo en directo en YouTube, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña reacción y comentario al último capítulo de One Piece, el 1165, y podéis ir hablando por aquí, vamos a estar atendiéndoos a todo lo que nos digáis, aunque, como os digo, no sé partir pantalla para que se vea YouTube, pero bueno, vamos a intentarlo. Somos un poquito noobs en esto, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, ya sabéis. A ver, de bot, Todo bien por aquí, por YouTube. Vale. Perfecto. A ver, quiero mirar que salga bien y correctamente porque es que el chat solo me está cogiendo el de YouTube. Vamos a hacer una pequeña espera, como siempre, y ahora ya entramos de lleno. Jan, confírmame que tú ves el chat de YouTube. El chat de YouTube, no lo veo. Vale. Pero como tengo el móvil delante de la cara, perfecto. Aquí el otro móvil, puedo verlo perfectamente. No hay problema. Confírmame también qué tal por allí, por TikTok, qué es lo que ¿hay alguien que te ha dicho algo? De momento no me han dicho nada, están un poco tímidos supuestamente, pero bueno, oye, o al menos yo no sé ver esto de aquí, o sea... Perfecto, ya por fin sí que entramos, ya hemos entrado, ya está el chat por aquí. Pedro, muy buenas, muy buenas, Anunnaki, saludos. ¿Qué pasa? Aquí a todo el mundo. Eso vale, es. Perfecto. Eso es. Hace rato que no los veo en vivo. ¿Se está uniendo? Ah, cierto, Pedro, sí. Pues bueno, pues mira, hoy vuelta otra vez aquí a comenzar a estos inicios. Aquí, perfecto. O sea, os pido a alguien de los que estéis ahora mismo en el TikTok que escribáis algo, a ver si puedo leerlo. Ah, mira, saludan por aquí, perfecto. Necro, por aquí. Saludos. Perfectísimo. Es más que nada porque realmente es la primera vez que utilizamos el live de TikTok, entonces queremos, bueno, sobre todo yo quiero ver... Enfoca la pantalla, joder, Jan, enfócala aquí, muéstrales lo que hay aquí, que vengan. Efectivamente, aquí un saludito por aquí y la gente también que se vaya reportando, eso es, que se vengan aquí, que se vayan animando al directo, que es lo que queremos. Bien, Estamos a tope de gente, vamos sumando. Por eso te decía también que quería que saludase a alguien, que hablasen. Es que no sé realmente, como te digo, si aquí se va a ver esto. O sea, si ellos me hablan, si yo voy a estar viéndolo. Es lo que me raya un poco. Pedro, si tú ya céntrate en el directo, Jan, y ya que te vayan diciendo y van mirando. Exacto.
Pedro, que dice por aquí que también que tiene muchas preguntas que hacernos para que le digamos, y sí, vamos a darle caña. Así que, si me permite... Antes de eso, vamos a hacer una cosa que nunca habíamos hecho en un directo, y es un semi-striptease, porque me tengo que quitar el jersey, que tengo un calor que me muero. Perfecto, porque yo no tengo ahora mismo los ajustes de audio, si no te ponía uno de estos de... ¿Me vas a poner ahí una música sensual? No, no te preocupes, no soy nada sensual. Un momentito. Eso es. Vamos a ver. Vamos a esperar un momento a Jan que nos haga su... Que no se me vea demasiado. Su salida. Y mira, por aquí tenemos a Nunaki diciendo el hack de transmisión, desde luego. Eso es lo que queremos, un hacky de transmisión, sobre todo fundamental. Ya volvemos. Para con nuestra camisetita de One Piece aquí bien puesta. Para que podamos ya darle una buena, lío, ¿no? una buena cañita a esto. Y es eso, fundamental. Que yo creo que vamos a empezar ya, Jan. Así que, por favor, si me permiten los honores, vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al camarote de Roger, bienvenidos al capítulo 1165. Aquí, según pone en el traductor, resonancia en el capítulo. Por otros lados, he leído otro tipo de título, pero bueno, es lo de menos. Lo de siempre, una cosa que a mí me gusta mucho preguntar, sobre todo, es al inicio siempre de estas reacciones, que nosotros ya vamos dando por hecho que este capítulo está más que leído por todos vosotros. Por lo tanto, hoy es una reacción para comentar absolutamente todo y no tener que ir leyendo viñeta a viñeta. Pero entonces, la pregunta perfecta y la pregunta que a mí más me encanta decir, sobre todo al principio, que en breves palabras me digáis qué os ha parecido este capítulo. Jan, por favor, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues la verdad es que este capítulo ha tenido cositas muy, pero muy interesantes. Y claro, mucha gente pensaba en eso de la voz de todas las cosas, pero yo creo que esto es otro tipo de cosa distinta, lo que estamos viendo en este capítulo. Y aparte, evidentemente, ya cuando hemos estado viendo aquí a Roger... Muchas gracias por seguirnos, Iván Sosa. Muy bien. Bienvenido por aquí. Vamos a seguir. Y a todos vosotros que estáis por ahí por el resto de redes, ya sabéis, seguidnos, comentadnos. Aquí estamos para lo que haga falta. Eso y un besazo a todos los que estáis por aquí ya viniendo. Eso es. Entonces ahora viene Cross. Gracias por recordarlo, gracias, porque aquí viene lo de siempre. Antes de nada, mientras me vais diciendo vuestras impresiones, me las vais escribiendo por el chat. Una cosa que a mí fundamentalmente, que me gusta decir es que si hay alguien aquí nuevo que no está suscrito a este canal, que se suscriba, que le dé un fuerte like y que si tiene con quién compartir el contenido, que lo comparta, que es fundamental. Recordar, la gente de YouTube, activar esa campanita notificaciones para no perderse ningún contenido que vamos lanzando. Luego también en Twitch, recordar, estamos ahora haciendo multi-stream, pero además a lo grande, porque nos encontramos ahora mismo en directo en YouTube, en Twitch y también estamos en TikTok, que en TikTok está únicamente Yang ahora mismo, pero para que lo sepáis que estamos por ahí abiertos. Pero porque no sabemos hacerlo de otra manera. Exacto. Esto es prueba. Y ya digo, si alguno de vosotros sabe cómo se puede compartir pantalla en un live de TikTok y que sea de YouTube, por favor ponerlo en TikTok para que me entere, porque esto es algo que realmente es la primera vez que hacemos. Ahora lo vamos a ir diciendo, Jan. Y entonces déjame un segundo, por favor, para continuar con esto, porque hoy venimos a daros una de las noticias, yo creo que más buenas y que nos llena de orgullo. Y es que hemos salido nominados a los premios al mejor podcast del año de One Piece. Tenéis en la descripción tenéis el link aquí mismo en YouTube, donde podéis acceder ahí, es en la Gala Pirata, y podéis ir a votar al camarote de Roger para allí, para que nos deis una buena votación y a ver si podemos, simplemente salir nominados. No nos importa el premio de salir primero, segundo ni nada, pero es un reconocimiento que se nos empieza a dar y es algo que nos llena muchísimo de orgullo y que sobre todo esto se va a dar gracias a vuestra ayuda. Así que eso es fundamental. Recordar, tenéis el link en la descripción, la Gala Pirata. De todas formas, si lo busquéis por allí, lo tenéis. Es una gala, un acto benéfico bastante bonito. Para que os hagáis una idea, son los premios Goya del anime y del manga aquí en España. Entonces, estamos llenos de un montón de gente, de creadores como nosotros de contenido que son soberbios y que nos llena de orgullo estar a su lado también en el tema de las nominaciones. Pero para que lo sepáis, ahí estamos. Pues mira, Anunnaki...
Lo mismo para los de TikTok, ya sabéis, os metéis en la página de la Gala Pirata y nomináis al Camarote de Roger como mejor podcast de 2025. De Y anime y sin de hacer manga, rimas. exacto. De anime Eso y es. manga, sin hacer rimas. Anunnaki nos dice por aquí, muchachos, ya son los mejores. Solo falta que la gente lo sepa. Muchísimas gracias, Totalmente Anunnaki. cierto. Es que es verdad, somos los mejores. Lo que pasa es que todavía no lo sabe todo el mundo. Y gracias, Eduardo. Gracias también porque dice para nosotros sois los mejores siempre. Y Eso nosotros también, esto es recíproco. Para nosotros también tenemos los mejores seguidores Mejores aquí, que porque vosotros. siempre sois los que dais el mejor contenido para nosotros y que además deis un contenido de lujo. Así que eso es Eso es. cojonudísimo. Krungol, muy buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bienvenido aquí. Vamos a empezar ya esta reacción al capítulo. Exacto. Y bueno, como yo decía, ¿qué te ha parecido, Jan, este capítulo en breves palabras? Ya lo habíamos anticipado lo que iba a pasar, pero muy buen capítulo, la verdad. Como han dicho por ahí por el chat, esperable. Pero Sí. porque ya lo sabíamos lo que iba a pasar. Ya lo sabéis, aquí en el camarote de Roger sabemos hasta qué es el One Piece. Entonces, Correcto. no era nada que nos pillase de sorpresa, ya sabéis. Correcto, correcto, sí. Además es que es así, Jan, es así. Ha sido un capítulo muy bueno. Era Sí. esperable, como también ha dicho Eduardo, correcto, porque es cierto, porque es que el capítulo era de lógica que iba a suceder así, pero ha sido muy buen capítulo, que da muchísima Exactamente. pena, un personaje que ha dado muchísima pena y que ha dado una revuelta enorme, sinceramente. Yo creo que ahora hablaremos más en profundidad, Jan, de todo lo que ha Eso sucedido, es. porque también han empezado las comparaciones. Ya comenzaron anteriormente, ¿no? Con el tema de Sebek, Roger, y ahora parece como que Roger ha quedado un poco menospreciado, pero bueno, vamos a ir un poquito al detalle con ello. ¿No te parece que Roger está siendo menospreciado, pero no en el capítulo en sí, sino por los fans y la gente que está leyendo One Piece todo el rato? Dice, no, es que Roger es un mierdas. ¿Pero por qué? O sea, es que no nos estamos dando cuenta primero de que Roger aquí no está en su prime, ni mucho menos, y que no es tan mierdas como están diciendo. No lo entiendo por qué. Que no están bien. No lo es ni mucho menos, y además Claro. No ahora tiene también sentido. hablaremos de ello con el tema de Roger, porque sin Roger no Ujú. hubiese habido, no hubiésemos conseguido saber cómo se derrota a tipos como estos, ¿eh? Ojito al Claro, dato. exactamente. Es que parece que no, pero es que, a ver, tanto el papel de Roger como de Sebek como el de Garp ha sido crucial y tenemos que hablar una cosa de que también se está diciendo mucho de Garp, ¿vale? Pero que lo iremos viendo a lo largo del capítulo. Eso es. Y nada, y como decimos, lo mismo, una portada, por fin tenemos una portada diferente. En este caso estábamos viendo a Lou, que estaba durmiendo junto a Beppo, y estaban apoyados Eso es. en lo que viene siendo en Zeus. No Zeus, sé tío. en qué parte, en qué momento esto ocurre. También tiene una zona que parece que están como en el paraíso, ¿eh? A mí Sí, me a huele ver, un ya poquito sabes que raro. estas portadas ya sabemos que siempre son peticiones de la gente que se lo pide a Ichiro Oda. Pero bueno, oye, yo creo que el contento y además seguramente muy contento al poder meter esas referencias que hace él siempre. Exacto, Porque sabemos cómo es Oda, que en una petición de portada te mete de repente ¡pa! Pero sin exacto. que te des cuenta. Exacto, totalmente. Es así. Y nada, pues lo dicho, vamos ya directamente a entrar de lleno con lo que viene siendo este capítulo. Una cosa de ya directamente lo que nos viene Oda ya poniendo. Aquí ha ido al grano. Eso sí, podéis decir lo que queráis, pero en Good Valley sí que es cierto que Oda ha ido directamente con su turbo, metido. Y Sí. no se ha dejado esperar por nada. Es cierto que a mí me han quedado muchas cosas por ver, sinceramente. Mm. Con el tema de los caballeros de Dios, desaparecieron porque patatas. No sabemos nada de ello. A ver, todavía no sabemos nada que ha pasado con ellos, pero ¿por qué? Porque tiene que seguir pasando algo. Eso es. Adelante, Pedro. Suelta todas las preguntas que tú quieras. Esto es, tú suelta preguntas que tengas por ahí y lo mismo en TikTok, id haciendo vuestras preguntas, vuestras cositas, Eso lo que es. queráis, ¿eh? Estamos aquí a multistream, vaya. Eso es. Y nada, lo dicho, como decía, que ya directamente Oda va y nos pone la primera imagen con esto que se te coge un poco el alma, ¿no? Ver a Rox, el pobre, llorando, rogando por favor porque le desvivan, es algo que se nota bastante, tío. Sí, es que parece una tontería, pero alguien con esa fuerza, incluso, ¿cómo decirlo? Ese orgullo que tiene Sebek, que esté siendo manejado de esa manera y encima para hacer daño a aquellos a los que él más ama, buf. Exacto. O sea, es horrible.
Es horrible, totalmente. Gracias, Cera, por ese live, Sí, ese like. sí, ya lo sabes. Trata de animar a la gente, que se vayan Exactamente. uniendo, que estamos Es lo en... que os digo. Si alguno de vosotros sabe cómo compartir pantalla para que se vea también el directo en YouTube, porque estamos en directo en YouTube, el camarote de Roger, ya sabéis, comentádmelo por aquí, por favor. Exacto. Y Pero luego, mientras pues, tanto, vamos por aquí. eso es. Mientras tanto, vamos a seguir todavía con lo que Ujú. viene siendo esta batalla. Algo que Ay, ay. también estaba mucho, se puso mucho en duda si era la fuerza de Roger y la fuerza de Garp. Yo creo que aquí hemos visto a dos tipos Sí, demostrando lo que es fuerza de verdad, Jan, sinceramente, ¿eh? exactamente. Pero Y es, sinceramente. claro, y es lo que mucha gente decía, que es que decían que Garp está por encima de Roger, y es lo que estamos viendo y lo que nos están diciendo ahora mismo en el chat, que están a la par, a la par. O sea, Garp, es Roger. que ya lo hemos visto. Claro, Garp y Roger están a la par y lo Sí, hemos visto un montón de veces, e incluso ya antes de esto, sí. cuando Garp encajó un Kamusari de De Roger Roger. y Roger enganchó el guantazo de Garp, es Sí, que están a la par. O cierto, sea, cierto. Se por vio mucho que ahí. digan que no. Eso es, eso es. Pedro, por aquí, a ver, dame un segundo, que estaba diciendo que no tiene nada que ver mucho con esto, pero le diré. Dice, ¿podría Good Valley haber sido un lugar sagrado del gobierno donde Imu experimentaba con humanos y Sebek fue uno de esos resultados? Jan, tú Que aquí... God Valley fuese luego después utilizado como un lugar de experimentos. ¿Te refieres? Es que luego no quedó nada de Good Valley, sinceramente, Ojo, ¿no? ojo con eso de que no quedó nada de God Valley. O sea, importante esto, venga, si quieres sacarlo luego después para teoría, pero God Valley yo creo que a día de hoy sigue existiendo. Y ya lo hemos hablado antes, ¿por qué? Ujú. ¿Vale? Para el que no estuviese en directos anteriores y para los que me estén escuchando por TikTok, God Valley podría seguir existiendo por un comentario que hizo Shanks cuando habló por primera vez con Shirohige y le fue a advertir sobre Ace y Kurohige. Ah, Porque le dio saque y dijo, este saque es de mi ciudad o de mi tierra natal. ¿Y dónde nació Shanks? ¿en Good Valley? Ahí lo tenéis. Entonces, si nació en God Valley, es posible que God Valley siga existiendo a día de hoy. Quizá con otro nombre o de otra manera, pero podría seguir existiendo God Valley. Partir se partió, eso sí que está claro, Sí. Jan. Buenísimo, además. Buenísimo Porque esa partida. Porque se partió y además una parte yo creo que sí que está medio confirmada, que podría ser Thriller Bark. Y de Sí, hecho se llevó, por ejemplo, el Capitán John, etcétera, de todos estos que vimos en Thriller Bark. Yo creo que eso es. eso está medio claro, ¿no? Que Thriller Bark se dividió. Digo, Sí. Thriller Bark, Good Valley. Sí, una parte de God Valley es que es prácticamente seguro que sea Thriller Bark, no queda otra. Sí, Además, sí. con la cantidad de cadáveres que tenían ahí de Sebek, es que muchas veces nos hemos preguntado, ¿cómo podía Komori haber conseguido tanto cadáver suelto? Pues creo que ahí está la respuesta precisamente. Bueno, es que también contando. Vamos a ver, Sebek también cuando ha estado con el Domi Reversi, hemos visto una parte que se estuvo moviendo, vamos a llamarlo así, Ujú. por el mapa de Good Valley. Esto es. Entonces, mientras se iba moviendo, yo creo que fue cometiendo atrocidades. Y luego Ujú. también, es lo que te digo, vamos a ver, supuestamente yo creo que se ha medio terminado Good Valley. Pero es lo que te digo, a mí me deja todavía con un mal sabor de boca el hecho de no saber nada sobre los caballeros divinos. Los caballeros de Dios. Me refiero, se presentaron allí, tuvieron una batalla, Sebek los partió a todos y se acabó. No tiene sentido que No. los caballeros celestiales les hayan dado material a todos Entonces, y que ya haya acabado God ¿y, Valley para y ellos. por qué Somers tiembla cuando ve a Gavan en el buff? Hombre, a ver, por el guantazo que le dio, yo creo que ahí Sober sí que tiene que tener un poquito de traumita, pero se tienen que dar todavía más batallas. Claro, por eso Seguro, es que seguro. es lo que te digo, porque por ejemplo, si hubiese visto a Raelic, lo entiendo. Ujú. Después de la partida que le hizo, Raelic, Exacto. cuando le pilló, pero es que de Gavan precisamente no hemos visto eso. Eso Me es. hubiese gustado ver un enfrentamiento, sinceramente, de varios miembros de la tripulación de Roxy y de los de Roger con los caballeros de Dios. Porque Yo creo- seguramente tendrían que... Eso, o sinceramente, eso, o el poder de Sebek era tan bestial que los dejó desplomados a todos de una, ¿eh? A ver, lo que creo yo que tiene que pasar todavía, aún queda God Valley, vamos a ser sinceros, aún tiene que quedar y tenemos que ver ese combate o esas batallas que se han dado de el resto de Kamino Kishidan con tripulación de Roger, tripulación de Sebek si es que queda, y incluso con el propio Garp. Quiero decir,
les han dejado muy tocados. O sea, hemos visto a Figure Langarly muy tocado. Pero luego después se tienen que recuperar. O sea, no han fallecido. Entonces todavía creo que les queda un poquito más de batalla que dar a todos los caballeros celestiales. Claro. Y honestamente, creo que aquellos a los que, digamos, menos importancia les han dado, esos no me esperaría ver mucho de ellos. Quizá un matarile rápido y fuera. Sí. Entonces, creo que aún queda God Valley, pero bastante. Todavía, ¿no? Sí, porque no nos han confirmado que Imu, bueno, que Saturn haya salido de allí ni se haya ido. Hemos visto a Saturn de forma normal, pero yo creo que sí. Quedan cositas por ahí. Yo creo que sí. Por eso te digo que a mí me da mucho miedo que pase algo similar en Elbaf. Podría darse, sinceramente, Jan. Lo que sí que se podría dar es... Vamos a centrarnos ahora... Imaginaros que ya nos vamos a... Yo creo que después de esto vamos directamente de nuevo ya con Elbaf. Sí. Y vamos a ver ya el típico capítulo de... Sube para arriba Luffy y se mira a los ojos a Mu. Lo que viene siendo Gunko, ¿no? Pero en ese momento ya es Mu. Entonces, ahí... Es lo que... Una de las veces que hemos estado hablando anteriormente. Y es que... Si se enfrenta, o sea, si se mira cara a cara, yo creo que van a tener una conversación, Luffy y Mu, y después Mu va a dejar, ala, ahí te dejo, me piro. Y Gunko vuelve, están los caballeros de Dios y empieza el enfrentamiento total. Y ha dejado Domi reversizado a... Vete tú a saber, espérate que no lo haga un miembro suyo, y entonces es lo que haga Luffy por querer devolverle a la normalidad. Es decir, ¿crees que podría reversizar a, yo que sé, a Jinbe o Brook o algunos, o incluso a todos? Eso es. Ojo. O sea, lo mismo te parece una tontería, pero ahí está. Hay un típico juego de One Piece, un Musou de estos, ya sabes, de hacer volar a la gente por los aires a leches, en el cual Luffy y Nami tienen que pelear contra el resto de los Mugis porque les han vuelto malévolos. O sea, como eso sea un forzado de Oda, te juro que es que ya directamente Sí. Me la pela aquí mismo. Vamos un momentito con el tema del chat, si quieres, Jan, y continuamos. Yo creo que... ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos por aquí? Pues mira, he comprobado que por lo menos si me escribís lo puedo ver, así que de lujo. O sea, quédate por aquí si quieres. Estamos ahora en directo en YouTube, pero oye, estamos probando aquí el multi-stream. Y en Twitch también. Eso es. A lo que vamos. Por esta conversación que se estaba dando por aquí, que estoy leyendo en el chat... Cross estaba diciendo, yo creo que se llama de otra manera, ya dejó de ser Good Valley nada más. Anunnaki dice, pero solo los que tienen el haki del conquistador pueden escuchar. Eso es muy importante, ¿vale? Sí. Momonosuke creo que no tiene, y oye, una cosa, Cross, es que Momonosuke no sepa controlar el haki, y otra cosa es que lo tenga o no. O sea, me refiero, probablemente Momonosuke, porque viene precisamente es el hijo de Oden, sí que tenga un haki del conquistador y además fuerte de verdad. Que sea un buen guerrero. Otra cosa es que él sepa usarlo. Eso es, tiene 8 años. Hay un punto en el cual se da un golpe de estos duros y dices que no me ha dolido. Eso es. Eduardo por aquí también está diciendo que quería unas últimas palabras de Sebex. Sí, la verdad que a mí me ha sabido muy amargo esta pérdida de Sebex. No te lo voy a negar. ¿Pero tú crees que Sebex realmente ha fallecido? ¿Ya? No lo sé. Es que aquí viene la incógnita de verdad. ¿Qué es lo que sucedió? Porque a lo mejor es lo que tú has dicho, Jan. Quizás queda todavía una parte de Good Valley por mostrar. Nos ha mostrado lo que viene siendo el enfrentamiento directo. Lo que hubo, ¿no? Cómo realmente se sucedió. Pero yo creo que aún queda. Claro, igual luego vienen otro tipo de explicaciones para el futuro, de lo que sucedió en Good Valley. O sea que... Por cierto... Para ti y para el chat, una pregunta que nos hacen por aquí es: ¿qué opinan de que Imu es tinta, Joy Boy era un pintor y el One Piece es una pintura? Yo opino sinceramente que eso no se va a dar. Yo creo que Mu es el mismísimo diablo, es el ejemplo de la Akuma no Mi. Yo creo que tiene eso. O sea, porque... Lo que dice mi compañero, ¿vale? Él opina que Imu es el demonio en persona, es el que tiene la Akuma no Mi, la fruta del diablo original. Exacto. Y Joy Boy sería aquel al que se enfrentó. No sé si lo estás viendo en directo, pero te voy contestando yo por aquí. Exacto. A lo que vamos. Venga,
Vamos al lío. Lo que decía Nunaki, Momonosuke quizás aún no lo ha despertado o quizás es el clan D y solo los D pueden oír. Probablemente, o sea, eso también podría ser una posibilidad. Yo creo que está más ligado al haki. ¿Tú crees lo de la voz de todas las cosas que está ligado al haki? Sí, por el hecho que el Gorosei también lo estuvo haciendo en su momento. Y ellos fueron a través de haki. Me da igual que sean otro tipo de poder, pero tienen esa habilidad de poder hablar mentalmente. Pues, fíjate, te voy a comprar esa y voy a añadir un poquito más. ¿Por qué Roger o por qué Garp pueden escuchar la voz de todas las cosas? Yo creo que tiene que ver con linajes antiguos del reino antiguo. Es decir, los linajes del reino antiguo. Es decir, toda esta gente que no pertenecía al gran reino y tal, es decir, los enemigos de los dioses, si lo quieres decir así, yo creo que sí que podían escuchar la voz de todas las cosas por ese carácter que tenían unificador. Exacto. O sea, me da esa sensación que tiene que ver algo así. Es decir, como una especie de, ¿cómo decirlo? Habilidad incrustada en el código genético, si lo quieres decir así. Exacto. O sea, me da esa sensación. Sí. Lo de escuchar la voz de todas las cosas viene de ahí. Y poder incluso comunicarse. O sea, porque ya lo vimos con Zunisha. Y aquí yo creo que estamos viendo lo mismo entre Sebek, Garp y Roger. Que se están comunicando con Haki de alguna manera, ¿cómo decirlo? Como una especie como de linaje que les permite comunicarse de esa manera. Es conectar. Yo pienso que es como frecuencia de haki. Se tienen que mantener. Exacto. Claro. Exacto, se tienen que mantener. Y esto yo creo que se ha demostrado también por el final. También. Por lo que se ha dado. O sea, lo que de verdad os digo. Una de las cosas más importantes que ha quedado en este capítulo es la conversación que tuvo Roger con Garp. Eso es. Porque Roger ha dado la clave precisamente de lo que vamos a ver en el futuro. De verdad os lo digo, ¿eh? O sea, que el tema del haki conquistador con el haki de armadura, creo que era, no. Haki del conquistador con el haki de ¿cuál era? Ahora lo vemos, no pasa nada, pero es lo que te digo. ¿El de observación te refieres? Exacto, no, de observación, no me acuerdo, que es cuando Roger dice que tienen que conectar los dos hakis, exprimirlos a fondo para poder derrotarle. Pero sí, el de conquistador y el haki de armadura. El haki del rey, o sea, eso es. Realmente son los tipos. Vale, pues... El de presencia, que sé que utilizaba Luffy para que los Gyojin en la isla de Gyojin se fueran a la puta. Y luego después lo que es el haki del conquistador que tienen. Eso es. Entonces, sí, ahí en ese punto sí. Y sí, yo creo que lo que dice por aquí Eduardo, creo que la voz de todas las cosas tiene relación con los D, en el sentido de que es una habilidad propia de todos aquellos que pertenecen a ese clan. Exacto. Entonces, ahí mola. Vale, vamos a continuar todavía leyendo el chat. Yo creo que Imu ya está fuera, dice Eduardo. Yo pienso lo mismo. Pienso que Imu ha cogido, dejó el muerto. Sí, o sea, nunca mejor válgame la redundancia, pero sí, o sea, que es así. Dejó el muerto y se piró. O sea, Mu es muy inteligente también en ese aspecto y sabe lo que tiene que hacer. Sabe también, fíjate lo que te digo, Jan, y pienso que su poder es limitado. ¿A qué te refieres con que el poder es limitado en Imu? Me refiero que el poder ilimitado en Imu es que quizás el poder meterse dentro de un cuerpo y estar presente en él le agote tanto que llega un momento que tenga que volver o si no se va a empezar a debilitar. O sea que lo que dices es que esta posesión que ha hecho de Saturn va a ser o es limitada y que va a pasar lo mismo con el tema de Gunko, ¿correcto? Exacto. Lo cual, mira, ahora que lo dices, tendría sentido el hecho de, claro, Imu llega allí, reversiza y ya dice, venga. O sea, suelto el poder y me voy. Exactamente. Suelto aquí el Domi Reversi y me piro porque si no me quedo muñeco. Exacto. Mola la idea. Yo pienso que será así, ¿eh? Que... Tendría bastante sentido, de verdad. Eso es. Seguramente veremos el cuerpo semi-inerte de Sebek donde podría decir unas últimas palabras. Claro, Eduardo, es que quizás nos queda ese último capítulo en el que se da una cierta conversación entre Roger Garp y el propio Sebek. Estaría guapo, la verdad. Sería muy doloroso, pero a la vez quedaría muy bonito, sinceramente. Lo que pasa que es que aquí nos está engañando mucho Oda, sobre todo con el final. Ahora cuando vayamos al final lo veremos, ¿no? Hombre, pero sabemos que es un trolazo. Pero es que en el final nos está diciendo que el incidente Good Valley se ha quedado aquí concluido. Y es algo que a mí... No lo creo. Todavía no... Espero que no vaya. Unas últimas palabras de Sebek aquí medio... Pues sí, porque en verdad no hemos visto a Sebek caer.
Le hemos No. visto golpeado. A más no A ver, poder. Eso sí claro, que es ahí está verdad. el tema. Quiero decir, ¿alguien con el Domi Reverse puede ser realmente herido y derrotado? Sí. Es que parece que, no sé, a mí me parece raro. Vale, por aquí, Cross dice, nosotros queda lo de Harald saber qué ocurre, que Harrudin sigue esperando después de 4 meses. Sí, desde luego, la conversación que se iba a dar Es con verdad. él. Madre mía, joder con la conversación de Loki con Harrudin. Pero ¿cuánto tiempo llevamos con el flashback? 4 ya meses. de God Valley? 4 meses. 4 meses. 4 meses para saber que si lo que está diciendo Loki tiene sentido o no. Por cierto, Cross, tenías razón. Dependiendo del próximo capítulo, pero tenías razón. Dijiste que quedaban 3 capítulos, hace 3 capítulos. O sea que ahí te doy la razón, que nosotros pensábamos que íbamos a estar hasta casi finales de año con esto y se ve que no, Se ve que no. Dudo que el Luffy tenga esas capacidades a día de hoy. Zemak, ¿a qué te refieres, Eduardo? Porque me he perdido un poco. ¿En qué es lo que he dicho por que lo puedas dudar con eso de Luffy? ¿Capacidades sobre qué? Porfa, explícame un poco. Pedro, por aquí, diciendo, segunda pregunta. ¿Por qué el gobierno mundial permitió que el nombre D siguiera existiendo después de Sebek? Si él ya había sido eliminado, ¿es parte del mismo experimento de control? Jan, ¿quieres comenzar con esto? A ver, honestamente, hay muchas cosas que se van tratando de eliminar. O sea, el nombre D, ya lo vimos en Gold D, Roger, esa D, ¿cómo se trató de eliminar? Pero, ¿cuál es el problema? Que tú cuanto más intentas eliminar algo de una forma, digamos, autoritaria, la gente más se resiste a ello. Siempre encuentran formas de seguir existiendo, seguir oponiéndose a este régimen autoritario. Exacto. Entonces creo que esa D que se va escondiendo, que se va escuchando de vez en cuando, muchas veces no la pueden tener controlada. Cierto. También te digo una cosa. Ahí creo que Oda, lo de la D, se le ha ido ocurriendo poco a poco, porque al principio Luffy siempre decía, soy Monkey D. Luffy, Monkey D. Luffy, Monkey D. Y estás diciendo la D a diestro y Pero porque siniestro, se la pela. Porque a Luffy se la porque pela. se la pela. Jan. Y también, seamos sinceros, porque yo creo que tiene ¿cómo decirlo? La protección de su abuelo. Y la O sea, porque protección es de Oda. Monkey D. Garp. La protección de Oda, Bueno, ¿no? sí, claro. A ver, si le protege el guión, desde luego, eso ya lo sabemos, no te jodes. Leyendo un momento la pregunta a lo que te referías, Eduardo, que lo de Luffy y la vuelta de la domi-reversización. Es cierto que ahora mismo Luffy todavía no está a ese nivel. Pero hay dos cosas. Una, el poder del guión, vamos a ser claros, el poder del guión existe, o sea que es que eso se puede dar. Y luego la segunda es que Luffy cuando llega a su máximo rendimiento o al punto máximo, no deja de ser un shonen. ¿Y esto qué es lo que ocurre? Que cuando Luffy se encuentre en una situación de apuro, saldrá algo. Y además es que estamos en Elbaf, estamos en un momento donde estamos viendo a gente con gran poder. Te acaban de meter God Valley, que el poder de todos estos pedazos de bestias están a un nivel, pero 5000 veces superior a lo que estamos viendo a día de hoy, quitando sobre todo a Shanks. O sea, yo a Shanks le aparto, porque Shanks está al nivel de todos estos. Pero Luffy podría llegar a ese nivel, no te digo que no, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto se tiene que dar en Elbaf, se tiene que dar ese aumento de poder. Ese power up famoso se tiene que dar, nos guste o no. Entonces, Luffy tendrá que conocer de alguna manera el volver a darle la vuelta a esto. Lo podrá hacer indirectamente al principio, que no tendrá ni puñetera idea de qué es lo que está haciendo y los podrá volver a traer. Pero te pongo el mejor de los ejemplos, Egghead. ¿Qué es lo que ocurrió en Egghead? Hizo que a un personaje como Bonnie, que tenía un poder o una fruta que no sabíamos que iba a hacer un futuro de libertad o liberador, y de repente Bonnie se convirtió, parecía con un Gear 5 también. Eso fue gracias a los poderes de Luffy, o sea, a las palabras de Luffy. Eso pueden irrumpir perfectamente en Elbaf, que Luffy se vea en un apuro y de repente su Gear 5 empieza a despertar como lo tienes despierto. No olvidemos que es la fruta de la liberación. Ojo con eso, la fruta de la liberación, se la llama así. Y lo que estamos viendo precisamente ahora mismo en Elbaf y lo que hemos visto en Good Valley es que que entran dentro del Domi Reversi. ¿Y qué es lo que ocurre? Que están dentro, pues sus almas han sido capturadas. Y es así, Exacto. vamos a ponerlo un poco en ese tipo de lógicas. Entonces, algo que le tienen amarrado,
que mejor que la fruta de la liberación los libere, lógicamente, ¿no? Eso es. Entonces yo creo que tendría muchísimo sentido que las piezas blancas, o sea, las piezas blancas empiecen a sonar así. O sea, es que Luffy, el poder que puede hacer es que quizás vuelva a todos liberados. O sea, es que eso que hemos visto, estoy 100% convencido que más de uno de vosotros habéis visto una imagen de todos los Mugiwaras con el Gear 5. Sí, pues, esa imagen de los Mugis rollo no Nika. me parecería, o sea, no me parece una locura eso y ni una fumada. Después de haber visto lo de Bonnie, ¿eh? Después de haber visto lo de Bonnie. Te voy a decir una cosa. Bueno, te lo voy a decir a ti y se lo voy a decir a todo el público si necesario. Bonnie sabemos que puede convertirse en un Nika, ¿vale? Entonces, ¿creéis que el resto de la gente se puede convertir en Nikas, entre comillas, si en este juego del Domi Reversi se encuentra entre Luffy y Bonnie convertidos en Nikas? Que sea capaz de reversizar el Domi Reversi, válgame la redundancia, pero además convertirlos a esa versión liberada de ellos mismos, aunque sea por un corto espacio de tiempo. Eso es. Y ahora otra pregunta para ti, para el chat, para todo el que me quiera contestar. Escuché hace poco la teoría de que Bonnie podría tener también la Nikyu Nikyu, porque realmente Bonnie no tiene una fruta en sí, sino que es una fruta que ella tiene ese poder por, digamos, genética. Porque quien tuvo la fruta fue realmente Ginny. ¿Vosotros creéis que, uno, Ginny podría tener la Nikyu Nikyu de Kuma en algún momento y dos, se acabaría uniendo a los Mugis? Que se unan los Mugis, yo lo veo bastante factible si sumamos a que su padre, Kuma, está con los miembros revolucionarios y está, de hecho, con Dragon. La única cosa que me tira para atrás es que Bonnie diga, no, yo me quiero quedar con mi padre y me voy con los revolucionarios. Y que Kuma diga, tú vente conmigo, porque Kuma va a cobrar sentido de nuevo. O sea, eso yo creo que es algo más lógico, ¿no? Que Vegapunk, en este caso Lilith, le vuelva a traer vuelva a traerle su memoria otra vez. O sea, yo creo que eso se va a cumplir, se va a dar. Y cuando eso pase, no creo que Bonnie se quiera separar de su padre después de tantos años y después de tanto tiempo. Es lo único que me tiraría para atrás. Luego, la otra opción está Loki, sinceramente. Es que Loki yo lo veo una gran posibilidad. Ya sé que es un pedazo de gigante, pero es que pueden suceder millones de cosas. No creo que el Zazu Ansani ahora de repente me pongan un Moby Dick. Un pedazo de bicho increíble. No creo que algo así suceda, pero es que Frankie de repente le haga un barco como un bote que él pueda ir, no sé, yo lo veo así. Yamato, ¿quién protege Plutón? Yamato no te suena a ti para Mugi, ¿verdad? Podría ser, si en realidad, sinceramente, de todos, la candidata y la que es así sería Yamato, sinceramente, Jan. Porque es que es así, se quedó Yamato porque quería dar una vuelta por Wano y tal, y porque se lo dijo Luffy, Luffy le dijo vente conmigo, ¿no? Pero Yamato quiso un momento dar la vuelta, pero sinceramente, a ver, por papeles y por tal, Yamato en realidad es la próxima Mugiwara. Pero claro, ¿quién se queda protegiendo? Que Yamato va a ser la próxima Mugi. Pero ¿quién se va a quedar protegiendo Wano, sinceramente? Es que no hay nadie. Y Yamato tiene un poder que se ha enfrentado con su jodido padre. O sea, es que es así, ¿sabes? Yamato se ha defendido contra el propio Kaido. Que es que no estamos hablando de un Mindundi, ¿sabes? Entonces necesitan protección. Ryukugu cuando llegó la otra vez, mientras no estaban ni los Mugiwaras que estaban por ahí recuperándose, si no llega a ser por Shanks, Ryukugu se coge y se carga ahí a todos. Sí, eso es verdad. Ahí, por mucho que Momo pudiera escupir fuego, Green Bull le pegaba de leches sí o sí. Claro, entonces hasta que Momonosuke no sea un Oden, pues yo creo que Yamato no se mueva. Entonces yo lo veo ahí protegiendo a Wano, sinceramente. Que luego cuando ya termine One Piece y se quiere unir a los Mugiwara, pues que se una. Es que, a ver, yo lo que creo, no se va a unir Yamato a los Mugis, no va a ser un Mugi de pura cepa, pero porque realmente tampoco Oden fue un miembro de pura cepa de la tripulación de Roger. Yo creo que se daría ese, ¿cómo decirlo?, ese paralelismo. Antes que él, o ella, si quieres decir a Yamato, ya te digo, veo a Bonnie o a Loki metido en la tripulación de los Mugis. Sí. Sí. O sea, y lo veo mucho más factible. Por eso. Vamos un momento con el capítulo y ahora continuamos. Continuamos leyendo un poquito
el chat y seguimos con estas conversaciones. Nada, lo que estamos viendo es esta lucha que hemos visto aquí, tremenda, entre Sebek, Garp y Roger, que ha sido una cosa soberbia. Vuelvo a decir lo mismo, el que ahora mismo Roger y Garp se estén enfrentando a este tipo de esta manera no quiere decir que tengan un poder de mierda. Recordemos que Sebek tenía ya un poder bastante, pero que bastante grande. Oye, sinceramente, Jan, se tumbó a los caballeros de Dios el solito, ¿eh? Efectivamente, O sea, y protegiendo a Iris y a Teach. Por eso te digo, ¿sabes? O sea, es que No es un Mindundi. se cargó... fíjate el poder que debe de tener Roger y Garp. Por encima con el Domi Reversi, que el Domi Reversi es, pues es un Majin Vegeta, ¿sabes? Ojo, y una cosa que me parece muy curioso, esta imagen de aquí, en la cual sale Garp pegando el puñetazo en la cara a Sebek, Sí. me recuerda un montón, pero un montón, a la imagen, aparte de lo de Kuma Saturn, me recuerda un montón la imagen de cuando Luffy le mete el puñetazo a Kaido, que con los poderes del Gear 5 directamente le atraviesa la cabeza. Sí. Y se lo convierte en goma. Cierto. Claro, pero es que además ya no solo es eso, es la diferencia de tamaño que tiene Sebek ahora. Porque, a ver, que los puños de Garp tienen que ser como los puños de un labriego, que no tienen que ser chiquititos. Y fíjate que le ocupa, pues, esta parte nada más, Sí. o sea, con un puño, o sea, que es nada. Cierto. O sea, el tamaño de Sebek tiene que ser, pero, pues eso, 4 metritos, cosas así le veo yo. Sí, y luego también lo que vemos, otra cosa es el poder que tiene Sebek, que después de llevar todos estos pedazos de super mega ataques de Roger y de Garp, cómo los vuelve otra vez a meter un castañazo y enviarlos a los dos para atrás. A pastar, ese un guantazo, pero ya Lo que... Y, evidentemente, el otro cachorro que hacer puñetas. Lo que luego me da mucha pena es el tema de la tripulación de los Rocks, que realmente ya sé que ves, es un ejemplo de lo que estábamos hablando de estar con su capitán por un motivo o estar con su capitán porque le quieren. Por ejemplo, los Mugiwaras, independientemente de pase lo que pase, jamás se dejarían de dejar a su... lo que viene siendo a su capitán solo. Aquí el ejemplo mayor que vimos es cómo todos los piratas de Rocks se piran por patas diciendo se acabó la era del Rocks. Nos piramos. Pero precisamente por eso. Huimos. Claro, son piratas. Ellos han dicho, aquí el barco se ha hundido y como las ratas que somos estamos huyendo. Aquí no es que nuestro capitán, oh, capitán, mi capitán, no. O sea, que somos un montón de piratas y si se cargan a uno, yo voy a salvar mi pellejo, no hay más. Joder, pero da mucha pena, Jan. Que te abandonen así después de todo. No sé, a mí me dio mucha pena, sinceramente. A mí Rocks me dio muchísima pena porque yo creo que entre todos hubiesen podido hacer algo más, ¿sabes? Y te voy a decir una cosa, No vayas tan rápido para abajo, pero sí, continúa. Sí, no, si voy a quedarme en la carita de estos dos guapetes. No te vas a quedar en la carita de esos dos guapites. Termina y te digo, no te vas a quedar. Que me da mucha pena, ahora llegaremos también, del propio Shirohige. Sí. Porque Shirohige, sinceramente, hasta luego. Otro, me piro. Paso de ver a mi capitán así, me piro. Exacto, pero yo creo que Shirohige se fue porque dijo, ya no puedo hacer nada por mi capitán porque no tengo el poder para volverlo de nuevo a su ser. Cojones, pero quédate con Roger y con Garp hasta la última, tío. ¿Pero qué ha pasado con Shirohige? ¿Dónde está? ¿Sabes? Shirohige se ha pirado. Se ha pirado, pero porque él no cree que él solo puede hacer nada. No, está claro, pero estos dos cabezas huecas se han quedado porque he dicho, pues nos partimos la madre con él. Les encanta, les encanta. Efectivamente. Y es que eso, vamos. Vamos, dime la imagen que quieres ver, ya. Manda. ¿A cuál? ¿A dónde amplío? Amplia, ahora te digo yo dónde. A la izquierda. Dame un segundo. Sí, ahora vete para la izquierda. Justo ahí, ese panel. ¿Qué vemos ahí en ese barquito? Mira ahí que se ve una cosa con puntitos. Ahí, eso es donde tienes el ratón. ¿Qué es eso? ¡El puto huevo! Ahí está el huevo, tío. El huevo del Oro Jackson, tío. O sea, ahí está el puñetero huevo. ¿Y qué es ese huevo? ¿Qué es ese huevo? Sí. ¿Qué es ese huevo, tío? Sí. Que alguien nos lo diga en el chat. ¿Qué creéis que es ese huevo que ya está en el barco? Bueno, hay gente que te ha dicho que el Oro Jackson está un arma ancestral, ¿eh? Dicen que es un arma ancestral. ¿Qué cojones va a estar un arma ancestral? Ojo. Nah. Ojito, que es. Que lo tenga el Zausansani.
te digo 100% que sí, Jan. El Thousand Sunny va a ser no un arma ancestral, es que va a ser, o sea, el Thousand Sunny yo creo que cuando entre en batalla de barco, o sea, en batalla naval, yo creo que el Thousand Sunny se va a hacer con todo. Piensa una cosa, el Thousand Sunny ahora mismo es de los pocos barcos que pueden ir marcha atrás. Y aparte de marcha atrás, que pueden nadar a propulsión, pueden salir por los aires, pueden volar, pueden hacer lo que les haga de los pelotinguis. Así de claro, te lo digo, ¿eh? O sea que... Eso es. Con eso, ojito, cuidado. Y vamos, el Coup de Bars, vamos a pararnos con la imagen de Ace y de Luffy. La imagen de Ace y Luffy, di que sí. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? O sea, aquí lo que nos dejó Oda fue a Ace y a Luffy, tío. Sinceramente, date cuenta, fíjate. La cicatriz que tiene a Garp, si se la coges la de las cejas, se la extiendes para abajo y se la pones aquí, dices es Luffy. Sí, es Luffy, totalmente. Y el otro es Ace. O sea, no queda otra. Ojo, lo que acaban de decir por ahí. El huevo lo cogieron de God Valley y al llegar no estaba. Vale. Bien. Quiero que me digáis el capítulo donde sale el Loro Jackson para poder intentar mirarlo, para echarle un ojo porque eso por favor. es algo que tendríamos que mirar. Muy interesante Pero eso. Sí, o sea, si no estaba al llegar a God Valley, ojito. Muy interesante. Ojito, lo que puede haber salido de ahí. Pero que muy interesante. Dice, ¿cómo se parecen estos hermanos? ¿A que sí? Es que sí, es lo que te digo. Yo creo, esto está subido en el barco conmigo. Estos son brothers. No me diga, por favor. ¿Sabes? O son cuñados, yo qué sé, ¿sabes? Pero no me jodas, tío. Roger y Garp son dis. Los dos, algún parentesco tiene que haber ahí. Pero es que estos dos, tío, pegan muy bien. Pegan muy bien. ¿Qué hubiese sido la tripulación de Roger teniendo a Garp? Alcanzaban el One Piece en año y medio. Sí, te lo digo. O sea, en año y medio. Increíble, ¿eh? O sea, si Akai no podría conseguir One Piece en 2 años, esto es en año y medio. Increíble. Increíble, sinceramente. Y además te voy a decir una cosa. Ojo a la siguiente viñeta, por favor. ¿Sabes? O sea, es que esta siguiente viñeta es como ahora vamos a tomárnoslo en serio. Cuando de repente se quitan las gabardinas estas que llevan, se quitan las cosas y dicen, nada, vamos a pegarnos de verdad. Es que no te recuerdas si Sebek con las alas de demonio un poco a Gunko cuando lo vemos por primera vez. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que me da más miedo este. Bueno, se ha jodido que te da más miedo, porque sabes el poder destructivo que tiene el tío. Me da más miedo, ¿sabes? Imagínate que se ve que está envuelto también por el propio Mu. O sea, que Mu lo hubiese controlado. Ya ni te cuento lo que hubiese pasado ahí, ¿sabes? Pero, eso sería la leche, tío. Claro, porque además hay una cosa también cierta. Yo creo que todavía nos falta un capítulo de God Valley por el hecho de que cuando caiga Sebek tendremos que ver cómo algún capullo de los del Caballero de Dios, que yo creo que va a ser Figarland Garlin, va a trincar esa espadita de Sebek. A lo mejor, fíjate lo que te digo. Ojo con esto. Como al principio te dije, a lo mejor Sebek vuelve a la normalidad después de esta trompada que le acaban de meter Roger y Garp. Roger y Garp se han pirado. Se han dado la huida. Y llega este canalla de Figarland Garlin, le trinca la espada a Sebek y le dice hasta luego. ¡Pum! Y se la clava. O sea, ¿tú crees que el que le da la estocada final a Sebek va a ser Garlin? Podría darse, sinceramente. ¿Qué opina la gente? A ver, chat, venga, que os vea yo. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Y así también, aparte, déjame volver a recordar esto por si hay aquí gente que no está suscrita a nuestro canal. Que le dé una fuerte suscripción aquí, que se suscriba a nuestro canal. Si estáis en YouTube, la gente que está en YouTube, que prenda fuego a ese like. El like súper mega importante. Vamos a llegar a muchísima más gente, así que darle bien de like. Si tenéis con quién compartir este contenido, pues ¿a qué estáis esperando? Compartir este contenido ahora mismo y anunciar que estamos en directo aquí en el camarote de Roger, que es súper mega importante. Recordar, estamos haciendo un multi-stream, no en una ni dos, sino en 3 plataformas ahora mismo. Estamos tanto en YouTube como en Twitch, así que la gente que también está en YouTube se puede pasar por Twitch y darle que nos dé ahí a seguir. Muy importante. Y también estamos en TikTok, que en este caso está el pobre de Yang, él solo. Estamos aquí allí en TikTok, en el directo. A ver, está haciendo... pero porque aún no sé poner la pantalla partida y que se vea el YouTube
y TikTok a la vez, pero en el momento en el que aprende a hacerlo va a ser mucho Exacto. mejor. Estamos Os lo digo ahí yo. también en TikTok. Recordar que para el resto de redes tenéis los links en la descripción. Y otra cosa que Eso también es. nos llena de orgullo volver a repetir. Nos han nominado como al mejor podcast del año 2025 de mangas y de animes, de One Piece. Por lo tanto, tenéis el link también en la propia descripción, la Gala Pirata, un acto benéfico que se va a dar, que le cliquéis allí y que nos deis una buena votación si realmente consideráis que nosotros nos podríamos llevar esa nominación o ese premio o lo que queráis. Es lo que menos nos importa, pero bueno, si nos queréis dar ese voto de confianza, que sepáis que os podéis meter allí en la Gala Pirata y dar a votar al camarote de Roger como mejor podcast del año. Estamos metidos dentro de ese grupo, nada de creador de contenido ni nada, como mejor podcast del año. Así que, de One Piece. Así que para que le deis cañita y le deis amor. Ahí estamos, el camarote de Roger. Ahí está. Me dice Anunnaki que OBS funcionaría. Lo que pasa es que, claro, lo que estoy intentando, claro, ten en cuenta que lo tengo en el móvil. El móvil lo tengo aquí al lado y estoy intentando que se vea en pantalla partida, porque sé que se puede hacer. Lo que pasa es que también es con una cosa del ordenador que es TikTok Live Studio. El problema es que, como soy un noob, no sé poner esto, no sé ponerlo en pantalla partida para que se vea el directo de YouTube. Pero bueno, oye, vamos a seguir intentándolo porque ya sabemos que aquí en el camarote de Roger siempre intentamos dar cositas nuevas. Y luego, lo mismo, una cosa también, que esto es lo de menos, lo que menos importancia tiene, pero también, pues, tengo como, vamos a llamarlo así, como la obligación de decirlo. Sí. Que lo sepáis, que hemos abierto también, tenéis el enlace también en la propia descripción, hemos abierto para hacer, si nos queréis hacer algún tipo de donación, que también hemos abierto, y ahí está, nos podéis hacer desde 1 euro hasta lo que os dé la gana, así que si hay alguien aquí que está dejando de fumar y no sabe dónde invertir ese dinero, pues mira, perfectamente lo podéis invertir en el camarote de Roger. Ahí tienes razón en el mundo. No estáis obligados, por supuestísimo que no, ni nada, pero bueno, que también podría venir de ayuda si en algún momento lo consideráis, que podéis dar también a la donación. Tenéis, vamos, que tenéis el link en la descripción, como todo lo tenéis allí, ¿sabes? Y tenemos casi una biografía puesta. Sí, la verdad es que tenemos de todo para todos y en todo momento. Y ahora, si no te importa, Jan, lee tú el chat, por favor, porque voy a mirar una cosita mientras. Vamos a ver qué tenemos por el chat. A ver. ¿Qué tenemos por aquí del chat en YouTube? Vale, dice, quiero recordar que menciona Roger Garp o Sebek Harald a lo Goku. Dice, ¿cómo Saturn coja la espada de Sebek? Así es posible. A ver, es lo que decimos. No creemos que sea Saturn el que finalmente se lleve la espada. Sería más probable Garling, como hemos dicho muchas veces. Entonces, y lo que decís, que el remate final sea de parte del mismísimo Im hacia. ¿Te refieres hacia Sebek? Que sea él el que le dé el estoque final. Pues, ¿qué quieres que te diga ahora mismo? Tal cual lo hemos comentado, yo creo que Im ya no está en God Valley, sino que simplemente ha dejado caer su poder y ha dicho, venga, aquí se termina todo, yo me piro, que arda todo. Por cierto, Jan, Eduardo te estaba diciendo que es el huevo de la serpiente roja. Uy. Uf. Es que claro, esta mañana, bueno, esta tarde hemos estado hablando un poco con nuestro hombre de negro, precisamente sobre ese huevo. Y la teoría que tiene él es bastante interesante, que os la comentaremos más adelante, pero ese huevo sí es un arma ancestral y es un dragón, lo que ha dicho. Y no voy a daros más spoiler de lo que es. Porque tiene su cosita y hostia, puede ser muy buena, la verdad. Pero un dragón de verdad. Perfecto. Un dragón de verdad. Vamos a continuar. Ahí lo dejo un momento. Anunnaki por aquí dice que deberían de darle una fruta al Sunny, así como algunas armas con fruta, un barco con fruta. Pues también no estaría nada mal. El Thousand Sunny con fruta. Lo que pasa es que piensa una cosa, se jodería nada más entrar al mar. Claro, ese sería el problema. O a lo mejor le pasa como a San John Wolf, el gigante este que tiene Kurohige, que hasta cierto punto puede estar sumergido en el agua. Creo que te está diciendo que en el anime se ve de puntos rojos. Sí. No, sí. La forma del huevo la sé, pero lo de la serpiente roja. O sea, es que son muchas posibilidades de lo que podría ser ese huevo,
Y hay mucha gente que dice que gracias a ese huevo es como se puede controlar el clima. Porque en la película de Strong World, creo que era la de Shiki, decían que era el huevo el que podía manipular el tiempo y lo que manipuló el tiempo para que Roger venciera a Shiki. Que no creo que sea eso. Pero con Oda es que nunca se sabe. Y luego, aunque digan que las películas no son canónicas, como siempre nos dejan cositas ahí entre medias. Por eso. O sea, con él, no sé, es que es. Es cositas. Que por cierto, lo he visto rojo y lo he visto naranja, ojo. Cierto. Lo del huevo. Cierto. Vamos a continuar. Vamos a continuar por aquí con este pedazo de manga de capítulo. Y es que después de que estos dos tipos ya pues empiecen a sudar y se quiten sus gabardinas que llevan, es como que viene la batalla. Y es aquí donde realmente viene lo importante de esto, ¿sabes? Lo primero, la conversación muy buena entre Roger y Gar cuando dice lo de hacemos una tregua temporal para derrotarlos juntos. Y dice, aunque la oferta es más odiosa, es más odiosa que jamás haya escuchado, no puedo dejarlo libre. O sea, diciendo que pa'lante. Y luego, pues eso, entran en combate y Roger lo sigue metiendo castañazo por todos los lados, sinceramente. Esta batalla animada va a ser la hostia. Va a ser brutal y yo sigo diciendo lo mismo. Se merece una puta película, hablando mal. Se la merece ya. Sí. Es que sería lo ideal para God Valley. Una película bien hecha. Tío, que hagan un como un Kimetsu no Yaiba. Es que es así. Sabía que ibas a decir que hicieran Kimetsu no Yaiba versión One Piece. Claro, tío, se lo merece. Luego que lo pongan, ¿no? Luego que pongan 50 capítulos de God Valley. Pero que nos den el capítulo en una película, tío. Todo bien animado. De God Valley en una película exacto. bien animada. ¿Studio Wit, por ejemplo? No. 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 Que se metan con los de. Que se metan con los de Kimetsu. Que lo hagan con los de Kimetsu. Que ahora no me sale el nombre, tío, del estudio. Mira que lo tenía aquí en la cabeza ahora mismo. Si alguien se sabe el nombre, que lo diga. Digo lo de Studio Wit, ¿no? Porque supuestamente The One Piece. Sí, va a ser por ellos. Que no estaría mal, pero que se queden, lo que siempre digo, que se queden hasta la última parte que hubo de Ataque a los Titanes. No me gustó la última animación que hicieron de Ataque a los Titanes. Las primeras sí. O sea, pero luego lo último, esas sombras raras que hicieron en los ojos y en todo no me moló nada, tío. Lo siento. A ver, es que... Lo siento. A ver, la animación sabes que va cambiando. Joder, iba a decirte una cosa. Ufotable, que es Ufotable, el de Kimetsu, porque no me salía. Estaba con Wit, Mapa y tal, pero creo que es Ufotable, el que es el de Ufotable es una sacada de ahí abajo, pero de las grandes, tío. ¿Pero es Ufotable o no es Ufotable, el de Kimetsu? Sí. Ah, vale. Sí. Ok. ¿Y por qué estaba...? Ah, no, Mapa es Jujutsu. Ok. Mapa es Jujutsu, sí. Es lo que te digo, o sea, coger un estudio como es Ufotable para hacer algo rollo One Piece, el problema es que creo que no pegaría con el estilo. Sí. Entiéndeme. Cierto. O sea, creo que cada estudio anima de una manera diferente y por eso creo que no le pegaría igual. Por eso te decía también, si Studio Wit es el que va a animar de One Piece, creo que sería lo ideal que hiciera la película de God Valley. Hiciera un peliculote. Exacto. Mira, me importa 3 carajos que la película dure 3 horas si me la ponen bien. Sabes que God Valley la va a romper si la ponen en una pantalla de cine. Y, hombre, es que si la ponen en una pantalla de cine... Si la ponen ellos en una pantalla de cine, a mí me la ponen como el palo de Mesana. Ya lo he dicho un montón de veces. Sí, totalmente. Así totalmente. Volviendo de nuevo otra vez aquí, lo que estamos con el manga. Otra de las cosas que vemos es una cosa que, sobre todo, pues lo que Roger dice. Iros rápido a su tripulación y se cogen todos y dicen, vámonos de aquí, por favor. Tadokiari, ¿qué pasa? Muy buenas. Bienvenido por aquí. Buenas tardes, Tadokiari. Eso es. Bienvenido por aquí, en esta pedazo de reacción que estamos dando. Llega justamente en los momentos más claves. Lo que estamos hablando, pues bueno, una conversación entre Kaido y Big Mom. Se notan que estos dos también sudan 3 huevos de Rocks, sinceramente. Sobre todo Big Mom es la que más me ha decepcionado de todos. Lo siento mucho. Big Mom me ha parecido... Ya, tío, pero me ha parecido una castaña, pero increíble. Cuando se sumó al ataque con Mu, dije, ¿a qué narices ha venido esta aquí? Si no ha hecho absolutamente nada más que joder a Kaido, tío. Va todo el rato detrás de él, pero yo creo que está enamorada de él. Fíjate lo que te digo. Ten en cuenta una cosa. Vamos a ser sinceros. ¿Por qué creéis que Big Mom podría ir detrás de Kaido? Porque es un Oni.
al fin y al cabo. Entonces, Exacto. si se lo quiere pencar para hacer más grande su familia y tener todas las razas reunidas, creo que era el objetivo principal. Además, teniendo en cuenta lo fuerte que era Kaido de por sí, vamos. Mira, lo que dice Eduardo que dice, aparte, Palmaditas que le hacía Big Mom. Eduardo que dice, lamentable, la verdad, Kaido al menos es un crío. Está claro, y además otra cosa también súper mega importante de esto, y es que Kaido, cuando se puso las cosas jodidas y adquirió su fruta, se puso al lado del mismísimo Roxy de Shirohige y dijo, venga que yo también estoy aquí para la batalla. Pero es que la otra, lo único que iba era tras Kaido, se la sudaba 3 huevos todo, tío. También te digo porque le estaba guardando mucho rencor a Kaido por haberle Sinceramente, que Big Mom haya caído en el magma es lo mejor que puede pasar en One Piece. Que ¿Big Mom sigue viva o ya está fallecida? Esa espero que haya caído. Sí, esa espero que haya caído y que caído ojalá que luego vuelva otra vez. A ver, me encantaría, pero que vuelva bien. O sea, que el golpe que le metió Luffy le haya dado una vuelta de tuerca a la cabeza. Me hubiese encantado. Mejor leche que se llevó pocas. Y como bien dice Tadokiari, no os olvidéis de votarnos en la Gala Pirata como mejor podcast de 2025. Muchas gracias. Eso también lo estamos diciendo para la gente de TikTok. Os metéis ahí en la página de la Gala Pirata y un voto así para el camarote de Roger. Eso es. Un votito, un votito. Sí, o el camarote de Roger, ¿vale? Vamos a tener que hacer un canal secundario y lo vamos a llamar la cabina al Rogelio. Sí, desde luego, vamos. La cabina al Rogelio. La cabina, vuelta otra vez. Si algún día veis eso, ya sabéis que somos nosotros. Vuelta otra vez aquí a la tortilla con esto de que estamos por aquí, ¿vale? A lo que vamos, a la batalla esta que se está dando entre Rox, Roger y Garp. Que Rox sigue demostrando que el poder con el Domi Reversi es algo casi imparable, vamos a decirlo así. Sí. Y aquí viene, pues eso. Una de las especulaciones que tanto se dio, ¿os acordáis que en unos capítulos anteriores había un personaje que mucha gente dijo, coño, está por ahí Marco? Y resulta que acabamos de conocer, pues, a lo que viene siendo su padre, a Gran Polo, vamos, 100%, que es el que le anima a formar una tripulación. El Gran Polo, capitán de los piratas Polo. Vale, no sé ni qué leches pintaba ese ahí, pero bien. Está por guay. Hacer la coña de Marco, Polo. Sí. Lo sabemos. Perfecto. Sabemos que por hacer la cola. Y aquí viene, pues lo siento mucho. Sí, Shirohige tiene unas pelotas enormes, pero abandona a Rox. Le abandona, Jan. Le abandona, tío. Sí, aquí hubiese hecho falta una mano también de Shirohige. Si Shirohige se hubiese puesto con Roger y Garp, entonces ahí sí que te digo que no necesitan dar ese máximo como el que le han dado de golpe definitivo. Porque Shirohige demostró que él podía parar un golpe del propio Rox él solito, ¿eh? Sí, a ver, se tanqueó un ataque de Sebek él solo y no es poquita cosa. Pero, claro, a ver, una persona como es Shirohige, yo creo que lo que tiene que hacer, o lo que ha hecho aquí en este momento, es darse cuenta de cuando una batalla está perdida. Entonces, ¿qué sucede? Él dice, mira, esto ya se ha desmoronado del todo, esta gente no está alineada, digámoslo así, con mi propio pensamiento, no es la gente que esperaba ni la familia que esperaba que fuera. Entonces aquí ya no pinto nada. Además, teniendo en cuenta que tanto esta tripulación de Rox, o sea, es un poco similar a lo que pasa realmente con la tripulación de Kurohige. No son amiguitos, son gente que busca algo, tiene un objetivo en común, pero una vez que tal, fuera. Pero viniendo de Shirohige, que tenía, vamos a decirlo así, buen feeling, no con Rox, con Roger, me rabia que le dejen solo también al propio Roger, sinceramente. Que un tipo como Shirohige haya cogido y haya dicho, voy a dejar a Roger, enfrentarse a Sebe, que es mi fundador de lo que viene siendo de la era pirata. Porque es el que me ha traído en toda la gloria, sinceramente. Porque es que ninguno era conocido hasta ese momento gracias a Rox. Claro, pero ¿tú crees que quieres ver a tu capitán, si le tienes cierto precio, así? Pues hombre, yo te digo una cosa. Te digo una cosa y me la juego al 100%. Si esto pasase con Zoro, Zoro es el primero que estaría ahí diciendo, yo le clavo la espada a mi capitán.
volvemos a lo mismo. Estamos hablando de una tripulación como la es la de Luffy, que ahí sé que hay unos lazos fuertes de familia, si lo quieres decir así, y por otro lado tenemos aquí a Shirohige, que sí, era su capitán, pero primero, si realmente le tenía aprecio, dudo mucho que pudiera luchar al 100% contra él. Una vez que vio cómo estaba, si llegase a Shirohige a pensar, lo puedo derrotar, no lo haría, porque no iría por él del todo. O sea, Pero abandonan toda... voy a ser sincero, si yo te viera a ti que estás jodido, si te intento ayudar y no puedo ayudarte, te dan por culo. Y mira que te quiero. Pero si veo que te intento ayudar y no puedo, te hundes tú solo y yo no quiero verlo porque voy a sufrir más que tú. Punto. Pero tío, la cuestión es que, o sea, toda esperanza la echaron para abajo. Los últimos hasta el final han sido los que no han estado en su tripulación, que ha sido el propio Los que no Garp. tienen apego por él. O, perdona que te diga, pero Roger tiene apego con él porque Roger se pone a llorar. Todavía Le no. admira. Sí, Todavía en no este tiene, capítulo... No tiene un apego por él. En todo caso puede ser algo de admiración. Pero ya no. en este capítulo se pone Roger a llorar, cosa que ninguno de la tripulación de Rocks lo ha hecho, ni el propio Shirohige, que apoya a la familia como tal. Me suda tres huevos que sean una tripulación que tengan un interés. Pero Shirohige, no te hablo de los demás lo entiendo, pero Shirohige, que quería, que era como más el de la familia, el más correcto de todos, el más que debería de estar, yo creo que debería haber estado apoyando ese último final. Y si no, que hubiese sido él el que hubiese dicho, termino yo acabando contigo. Es lo que a mí me ha echado de menos de Shirohige. Haberle visto que realmente los héroes de la batalla no hubiesen sido Garp y Roger, sino que hubiese habido un tercer miembro por ahí, siempre oculto, tapado, Shirohige, con esa pena. Con lo cual, eso también a mí me daría también mucha más rabia de cara a lo que luego ha pasado en el futuro con Kurohige. Diría, cabrón, o sea, después de todo lo que ha hecho Shirohige contigo y lo que hizo con tu padre, ¿vas y le haces esto? O sea, me daría más rabia, de verdad, Jan. Que me sigue dando rabia, ojo, porque Shirohige lo que ha hecho con Kurohige, vamos, o sea, es que adoptó al hijo de su capitán. Le metió dentro, ¿sabes? Y le trató como un hijo y luego le traicionó. O sea, eso no tiene perdón alguno, sinceramente, pero me quedó esa pequeña última de Shirohige, ese pequeño último intento. Pues otra cosa es que Roger le hubiese dicho, vete. Sí, podría haberle dicho que se fuera, pero es que para mí Shirohige lo que dijo es, este hombre está acabado y yo no puedo acabar con él. No puedo hacer nada y voy a ser una lacra si intentan derrotarlo. Porque no quiero hacerle más. No quiero hacerle nada. O sea, no quiero hacerle nada y si es posible, si yo no puedo contra él, que otro lo haga. O sea, es lo que te estoy diciendo. Yo si algún día te veo jodido y te intento ayudar y veo que no puedo hacer nada, ¿vale? Antes de joderme la vida yo, te dan por culo y que te elimine otro y ya está. Pero si yo lo que voy a intentar es tratar de recordarte mejor, lo mejor que estuvieras. O sea, si te veo una... Si ya la has visto jodido, le has visto jodido, ya has parado un ataque suyo y todo, tío, no sé. A mí, sinceramente, lo de Shirohige, esto es lo que más por saco me ha dado. No lo de Garp aquella vez, que eso yo creo que fue una tontería de la gente que dijo, es que le ha dado nunca da la espalda y con Garp ha salido por patas. No, Gold Valley ha sido un evento raro por eso precisamente, porque, claro, se están diciendo, no, es que nunca ha dado la espalda a nada. Sí, vale, no te digo que no, pero también es cierto que está ocurriendo otras cosas entre medias. Sí. O sea, entonces... que es así. Es así. Bueno, y a lo que vamos todavía, que continuamos. Si quieres que leamos un poco el chat, Jan, o nos metemos directamente, continuamos con el cap. A mí me han dado la razón en una, así que ya puedes dejar de leerle si quieres. Ay, qué canalla. A mí también me la están dando. Pero tú no cuentas. No, claro que no. Venga, sigue. Bueno, luego también lo que vemos, por cierto, yo que siempre me estoy imaginando a Kainu por aquí. ¿Este es Akainu, tío? Creo que no. Creo que no es él, pero... ole las pelotas de aquel señor Dragon, ¿eh? O sea, ole las pelotas de aquel señor Dragon. Que por Dragon. cierto, había gente que también en lo de que nos han salido con comentarios decían que Dragon, como tiene un arma, es que tiene un poder de mierda y cosas así. Yo opino que no, sinceramente. No, honestamente. Dicen por ahí que miremos el panel debajo de Polo. El panel debajo de Polo, vamos a ello.
¿Sube? Sí. Sí. Ah, sí, ya sé lo que estáis diciendo por aquí. Esto. Ese fantasmita de Perona, ¿verdad? Sí. ¿Alguien tiene por ahí la Joro Joro no Mi? También. No, y dicen que si te refieres a que Akainu es aquel al que está apuntando Dragon con el fusil. Yo creo que no, que te refieres a que el que está detrás de Dragon es Akainu. No. ¿No? No. Yo decía esto, ¿Ese? digo, Ah, no, no. este podría ser Akainu. Por No lo ese creo. odio que tenga también a los Monkey. No, de hecho, es que creería antes que es el de atrás, que parece un marine random, antes que él. A ver, sinceramente, o sea, una cosa. Vamos a ponernos Dime. un poco serios con esto. Independientemente, imaginaros que Dragon no sea el Hinokizu. ¿Vale? Independientemente de eso, ¿vosotros realmente pensáis que un tipo que ha desertado de la marina, me suda 3 huevos que se haya llevado a los hijos de Shanks, bueno, los hijos de Figarland Garling, que es Shanks y Sandrock, que se lo haya llevado, por eso va a ser el más buscado de la marina y el enemigo número 1 de la marina? ¿Por esto? ¿Realmente pensáis que es esto? Yo creo que no. Que Dragon ha tenido que hacer algo mucho mayor que esto. Vale que aquí desertara. Pero luego, el crecimiento que ha debido de tener a nivel de fuerza, si es que ha adquirido una fruta, que el tipo de fruta cuando la adquirió, yo creo que todavía nos falta un flashback de Dragon. Importante, además. Sí. O sea, por eso Importante te digo. ese flashback y esa forma de recuperar poder. ¿Qué decís aquí? O sea, Vamos ahí. A ver. espera, a ver, vete a la derecha. Vete a la imagen del Hollow, porfa. Porque está diciendo por aquí es Jill Bastard. Hostia, es verdad. ¿Ese tipo es Jill Bastard? Seréis cabrones, no me he dado cuenta de eso. Por si alguno de los que estáis viendo el chat y todo eso no sabéis quién es Jill Bastard, en Wanted, que es otra historia que creó Oda, salía este personaje que, claro, es verdad, es Jill Bastard. Espérate, voy a buscarlo. A ver si puedo. Para enseñarlo, cojones, a ver. O sea, para que lo que... Pero es verdad, es Jill Bastard, tío. A ver. Ahí lo tienes. Qué fuerte. Oda y sus perlitas, ya sabéis. Sí. O sea, esto es interesante. A ver, Jill Bastard. Para One Piece. Mientras Jan sigue buscando, ¿vale? No, todo si está eso aquí encontrado. Es decir, esto lo podéis ver. Lo voy a enseñar también en el TikTok para que lo veáis. Que tanto en el último capítulo de One Piece sale este personaje. No sé si se verá bien con el Sí, este es Jill Bastard, que es el que sale en Wanted. Y ese que sale ahí con la Holo Holo. O sea, no sé si lo podéis ver ahí. No, se ve como el culo para los de TikTok. Este es el personaje que sale en Wanted, que es ese especie de one shot que hizo Oda. Y sale también en este último capítulo de One Piece. O sea, puto Oda. Así lo digo. Eso madre mía. La madre que lo parió. Eso es. Es acojonante lo de este hombre. Cosas de Oda. Sí, las perlitas de Oda, ya sabemos. O sea, yo flipo con esto. Es lo que, además, me encanta aquí Dragon, que ya está como me la pela lo que aquí Dragon ocurre. está hasta las pelotas, ¿sabes? Me piro y se acabó. A lo que vamos. ¿Ves? Es lo que te digo. ¿A dónde van Rael y Gavan? No se acerquen, lleven el barco al mar y esperen ahí. Por eso yo espero todavía otro capítulo. Claro, es que a estos, que estas peleas. Claro, porque es que Rael y Gavan van para allá. Bueno, oye, se podría dar, Jan. Aquí sí que se podría dar un enfrentamiento de... Te lo voy a decir así. Gavan, Raelig, Shirohige, Polo y alguno más contra los caballeros de Dios que queden en pie ahora mismo. Hombre, a ver, por allí. Evidentemente se tiene que dar ese enfrentamiento entre Scopper, Gavan y Somers. Porque es que si no, ¿en qué momento vemos que haya ese trauma que tiene Somers con Scopper Gavan? Claro, es lo que dicen aquí, es donde Gavan trauma a Somers, es verdad, porque hemos visto que Somers estaba muy traumatizado al ver a Gavan en Elbaf. Por eso. ¿Pero por qué? O sea, aquí le tienen que dar, pero palos, pero palos. Hombre, es que ahora vienen los supernovas de Roger, claro. ¿eh? O sea, muy fuerte te tienen que dar para estar 20 años traumado del guantazo que te llevas. ¿Sabes? Que ahora viene... Esto ni mi madre con la zapatilla. Ahora viene Raelig liberado ya de su Sakuyaku, que viene ya con las manos tranquilas y viene a todo. Y ahora está Gavan también, que no está pendiente de protegerle.
O sea, que es que lo que vienen con estos dos también, cuidadito. Dice Pedro por ahí que hay una incógnita que no le deja en claro con la batalla de Garp con Roger y Sebek. ¿Qué es lo que te...? Suelta, Pedro. Cuéntanos tus cuitas, Pedro. Eso es, a ver. suéltalo. Bueno, otra cosa que también estaba un poco clara, ¿no? Aquí lo que se ve en el... Es lo que estaba viendo de Saturn. Que se viene, que es cuando dicen lo de borren esta isla de la historia como si nunca hubiera existido, ¿entendido? Que es una Buster Call, yo creo que se va a dar. Pero... No sé, pero lo que me parece ahí es, ¿sigue Imu dentro de Saturn o ya se ha ido? Esa es mi pregunta. No, Sapira. Bueno, es que a ver. Esos ojitos son de Mu. Uh-huh. Tiene toda la pinta. Por eso te digo. Pero yo creo que ya no va a intervenir. Ya ha dejado el pato, o sea, no voy a volver a decir la misma palabra, pero lo ha dejado ahí y yo creo que ya hasta luego, Lucas. Exactamente. Eso es. Mira lo que dicen por ahí. Lo de Rayleigh fue una probadita, lo de Gavan es monumental, me lo creo. Y gloriosa en el Oro Jackson, ¿correcto? O sea, ¿qué hace ahí? Esa es mi pregunta. ¿Qué hace gloriosa en el Oro Jackson? Y ahora Dragon, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer Dragon? va a traer a Luffy en unos años. Lo que va a hacer. A ver. ¿Tú crees? Claro, es que ahí está el tema. Nunca nos han hablado de la madre de Luffy, realmente. Y hay mucha gente que dice que sea Tritoma, pero es que tampoco me creo que sea Tritoma exactamente. Lo de Tritoma, no sé. Sinceramente, a mí me atrae. Me atrae el hecho de que Tritoma pueda ser, sinceramente. ¿Crees que Tritoma podría ser la mamá de Luffy? Recordar que al principio, antes del incidente de Good Valley, una de las teorías que más se estaban hablando con el tema respecto a la madre de Luffy es que Dragon había abandonado la marina por algo relacionado con la madre de Luffy. Yo creo que esto ya no, lógicamente. Dragon sale de aquí, desertor, ya deja de ser miembro de la marina, va a huir, pero su abuelo tiene que saber de su paradero y habrá conversación, digo su abuelo, su padre, habrá conversaciones seguramente, también alguna conversación. Siempre y cuando sea el padre de Dragon. Independientemente de eso, pero a lo mejor es lo que te digo, que se pueda dar. Y ahora ya vamos con la parte más importante realmente de este capítulo, que es aquí cuando viene lo del incidente de Good Valley, cuando ya parece que viene el cierre definitivo, ¿no? Y eso es lo que nos encontramos. Déjame leerlo, que es el incidente de Good Valley, clasificación de máxima confidencialidad nivel S, cuartel general de la Marina RAM G2 Cyberpol 6, registro de misión secreta y recompensa especial. O sea, es como algo que dices tú, pero qué narices es lo que se va a dar aquí de la trompada. Vamos a continuar todavía leyendo con los paneles. Lista de participantes en la cacería humana destruida. Lugar del evento Good Valley. Jajaja, Garp, ¿sabías que ese monstruo negro es del gobierno, verdad? Tu justicia da asco. Aquí viene, y esto lo digo para los del hate a Roger, tomar. Que os den por... Diga a Garp, perdón. El hate tomar, ahí lo tenéis. Información sobre la ubicación y tamaño de la isla borrada. Número de muertos en el incidente desconocido. Esto se dijo. Y esto yo lo he defendido siempre con el tema de Garp. Aunque lo odie, estoy de acuerdo contigo. Reconoce que es una maldita mierda. Pero aquí viene de esto. ¿Quién protegerá a los marines si no estoy yo? Exactamente. Además que lo dice. Parece una tontería, pero esa frase de Garp dice: si yo renuncio, ¿quién les protege al resto? Sword. O sea, ahí lo tenéis. Ahí tiene que ser el germen de Sword. Porque Garp ya se verá viejo. Puro y duro. Puro y duro. Pero aquí comenzó todo. Por eso está entrando Kobe. Por eso, exacto. O sea, que es que así. Para vosotros, que si es justificable, totalmente justificable. Porque Garp lo que quería hacer es, si yo me piro de aquí de la marina, voy a dejar que toda esta chusma esté, y esta chusma lo que va a hacer es una dictadura. Se va a someter delante de todos los sitios a donde yo no esté presente. Garp lo que ha estado haciendo durante todos los años ha sido evitar a eso, y por lo tanto él lo que ha estado es, a todos los que ha tenido siempre de su lado, los ha metido en la cabeza lo que sería una marina real, velar por la justicia realmente de la gente y de la seguridad. Eso es lo que Garp ha hecho. Garp era el verdadero marine. Entonces,
Si Garp no está, ¿qué es lo que hubiese sucedido? La Marina se hubiese hecho con todo. Se hubiese Claro, a apoderado de ver, todo, porque igual que Good eso Valley es. hubiese venido luego la cacería en tal isla, la cacería no sé qué, y se hubiesen apoderado de todo. Entonces Garp ha estado evitando también durante años internamente que esto sucediese así, y por lo tanto luego formó Sword. A ver, nos lo han estado explicando desde el primer momento que Garp ha servido como freno a este tipo de actividades. O sea, de esto él se enteró porque dijeron, Roger está aquí, dijo, Roger, voy a darle de hostias. Y fue allí y lo vio. Aquí el principal pedazo de hijo de la grandísima ha sido ¿quién? Sengoku. Sengoku conocía de todo esto, como almirante, como jefe en flota que era. O sea, Exacto, lo ha sabido, lo ha estado permitiendo. Se sabía exacto. perfectamente. Se ha frotado las Entonces, manos. claro, y ha manipulado a Garp todo este tiempo, Sengoku. Y luego Lo me, que pasa es que. Dime. luego me gustaría ver que gracias a que le han reconocido como héroe de la Marina, Garp probablemente se haya salvado de tener algún tipo de ejecución o que le hubiesen mandado a cualquier otro lado o lo hubiesen no hecho o no, que no se hubiese quedado en vicealmirante, sino que no hubo, Claro, que se hubiese quedado luego en soldado raso o algo, porque recordar que se ha enfrentado a Mu. claro. Y ya no se trata solo de eso. A ver, que se puede entender que se enfrente a Samu y no le sacaran más consecuencias, también te digo, porque Mu supuestamente es secreto de Estado. O sea, Mu supuestamente no existe. Entonces era normal que se enfrentase a una amenaza de ese tipo. ¡Oh, un Saturn, demonio que surge de repente! Saturn estaba Claro, encima. Saturn lo mismo. Claro, pero ¿qué sucede? Aquí lo que está sucediendo, lo que ha pasado todo este tiempo es que Garp ha servido como un cabeza de turno, ¿vale? Una figura a la cual admirar y que la gente se apuntase a la Marina, y lo que ha hecho Garp ha sido haciendo criba. O sea, ¿por qué se llevó a primero a Okiji? Porque pensaría que era alguien que pudiera seguir con esa idea de justicia, como fuera Okiji, como fuera Smoker y ahora como sería Kobe. ¿Por qué ha cogido a Kobe como discípulo? Porque vio en él un atisbo de lo que él quería que fuese la nueva Marina. Por eso estuvo entrenando, le estuvo haciendo de todo, que sí, que es verdad que Kobe se mató a base de entrenar, pero que el mismo Garp lo estuvo entrenando de esa manera. O sea, oye, mira, que esto es lo que hay. Vamos a crear Sword porque yo estoy ya viejo, ya no tengo la misma fuerza que antes, no puedo defender de la misma manera los ideales de la Marina, entonces vamos a crear esto para que alguien sea mi reemplazo. Exacto. Exacto. Sí, sí, es No, así. y no es que todo siga igual, sino que este tipo de actos, es que dicen por aquí que todo sigue igual, este tipo de actos que se están haciendo de estas cacerías, si Garp ahora es consciente de ello, va a estar mucho más pendiente de que no se produzcan. Si, a ver, seamos sinceros, si se ve de repente una gran movilización de activos de un sitio a otro, va a decir, ¿qué está pasando aquí? Y además ha dicho, me quedo como vicealmirante, porque siendo almirante tengo que estar a las órdenes directas de esa escoria del Gorosei. Totalmente. Por eso también Garp ha dicho, mira, yo me quedo aquí. Y ya Exacto. está. Esto es comparable a One Punch Man. O sea, hay rangos de héroes. El B se queda ahí, dice, me quedo siendo un B para que ninguna escoria suba a la A. Y encima Cuando no debería. Y aquí lo mismo. tienes un gran ejemplo. ¿Qué pasó también cuando estaba subiendo, acompañando a Shirahoshi en Sabondi? Cuando estaba Eso subiendo es. a Mary Joyce, que estaba, o sea, estaba diciendo que le daban asco esas Los personas de ahí Tenryubito y arriba, todo. Sí, los exacto. Tenryubitos y todo. O sea, que es que Roger lo estaba dejando claro siempre desde el primer momento. Entonces, si Roger no hubiese estado resistiendo dentro de la propia marina y creyendo hacer una marina justa, esto se hubiese ido al garete, es así. Entonces, claro, sin Roger, sin Garp, la marina hubiese sido una dictadura 100%. Totalmente. Es así. Me encanta lo que dicen de que sabemos poco sobre Kong y qué esconde ese personaje. Pues mira, el secreto de una gomina que parece cemento armado. Sí, Porque realmente el tipo de justicia que sigue Kong, el de no me toquéis las pelotas. O sea, Kong es el típico de me da igual lo que hagáis, no la leéis y no me compliquéis la vida. exacto. O sea, Exacto. es un poco similar a... Bueno, es que tampoco se podría decir Kizaru. O sea, porque Kizaru es perezoso, me la pela, pero de Kong es más una de... No os paséis de la raya, que luego me toca a mí hacer papeleo. Lo que me ha extrañado muchísimo, sinceramente, ya sé que era como una misión secreta, pero no ver aquí a almirantes me ha chirriado mucho, Jan.
A ver, Porque, es cierto. porque cuando la cosa se ha terciado ha tenido que ir Garp. Ujú. Pero no No, han ido los no, 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 almirantes. no, 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 no. No es que la cosa se haya terciado y haya ido Garp. Garp ha acabado en God Valley de chiripa Bueno, porque le porque se ha llamó enterado de que había. Sengoku. Sengoku Porque, le llamó y estaba de porque vacaciones dijo Garp. que viene Roger, Sí, claro, pero porque claro. dijo que viene Roger. Pero es a lo que Entonces, voy, es a lo que voy. En una misión de tal envergadura, cuando ya se pone sí, la cosa seria, que sabes que está Roger, que sabes que está Rox, que están los dos piratas que pueden poner patas arriba al mundo sí. y no están los almirantes, eso me ha chirriado mucho, sinceramente, Jan. Uno, no les daría tiempo a ir. Dos, si movilizas almirantes a una zona, no puedes evitar que la gente hable. Porque estamos hablando de personajes muy mediáticos y además que hacen mucho ruido. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Cuanta menos gente haya y si podemos mover a un titán como es Garp, que nos pueda solucionar la papeleta a hostias, lo vamos a llamar a él, máxime si está de vacaciones. Porque si Sí. un almirante o alguien como Garp está de vacaciones, no va a llamar la atención que se mueve de una isla a otra. Entonces yo Sí, creo que lo haría más a modo de tratar de mantener en secreto todo eso. Por sí, eso creo que no había admirantes en God Valley. sí, pero es lo que te digo, ¿sabes? Que algún, no sé, algún almirante no hubiese estado, me chirrea un poco, tío. A ver, Ya sé que, almirantes tiene que mira, a haber ver, con. es cierto lo que dice Eduardo, ¿no? Que dice que Sí, no quiere, no querían que viesen lo que acabaron viendo. exacto. También, o sea, que es que eso sí que lo puedo, o Claro, sea, lo o puedo sea, tú comprar. eres un almirante y estás viendo todo lo que hay y dices, mira, paso de seguir las órdenes Claro, de semejante lacra, teniendo en cuenta que supuestamente los almirantes son los que representan la justicia en ese momento. exacto. Aparte, tengamos en cuenta que hace relativamente poco Sebek se ha cargado a un almirante. Y digo relativamente poco porque desde que se cargó a ese almirante hasta ahora tienen que haber pasado unos 2 años. Al padre Akainu. Sí, a ver, Es que yo, podría ser el padre de Akainu el que se ventiló Sebek que perfectamente. ese canalla tenga tanto odio a los piratas no debe ser, porque Roger Garp también tiene odio a los piratas, tío, y cuando Pregunta, aquí, ¿qué? ¿crees que cuando veamos el flashback de Akainu podremos llegar a empatizar con él? ¿El flashback de Akainu? No, Sí. no voy a No. empatizar nunca con él. O sea, Me la para ti pela. el culmen de la villanía está en Akainu y Kurohige, ¿no? Como es lo mismo, como dicen de Kurohige, no, es que Kurohige va a llegar y me va a dar pena en su si tiene un flashback y tal. Que le den por allá. O sea, es que me da igual, Kurohige. O sea, me Después da de igual hacerle, Kurohige, es que pobrecito. simplemente te adopta un Sí. miembro de la tripulación de su padre. Ujú. El que, aunque también ha sido un desertor de mierda, el último en Sí. desertar ha sido él. O sea, luego te adopta, te quiere como un hijo, te protege como un hijo, vas, traicionas, te cargas a uno de la tripulación, coges y trincas a un tipo como Ace y lo mandas a la marina, ¿sabes? Para que le ejecuten. O Ujú. sea, y luego encima, pedazo de canalla, cuando estás en las mierdas, me acerco a ti, te intento pegar una paliza y encima me devuelven la paliza siendo tú un viejales, además con oxígeno y con medio cerebro fuera, porque estamos hablando de manga, no de anime. Ujú. Con medio cerebro fuera, me pegan una paliza y todo. Pero luego es que voy y te robo encima la fruta. Y no solo es que te robe la fruta, es que todas las islas que tú protegías, las voy a saquear todas. Ujú. O sea, no es que encima me vaya a quedar ahí, es que voy a ir a saquear a todas las islas y voy a hacer desaparecer a la tripulación de Shirohige. Por completo, o sea, eres un canalla, pero vamos, que no tienes perdón alguno. Kurohige no se parece ni en la mitad a su padre, ni quiero que se parezca, ¿vale? Que es Ujú. el puro pirata, número uno, el Kurohige, ¿no? Pero que le den por el culo hablando mal. ¿Sabes? O sea, es que no, tío, no. Kurohige no va a tener perdón. Y me da igual que se una con Luffy, que puede que sea necesario que se unan los dos para derrotar a Mu. Pero luego Luffy tiene que girar la vista y decir, y ahora voy a por ti. Es lo que tiene Vale, que ok, hacer. entonces Kurohige no va a tener perdón, pero Akainu sí, perfecto. Tampoco, 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 me tampoco, encanta. tampoco, por hacerle un maldito donuts. ¿Sabes? Yo A ya no ver, me como los donuts igual desde que vi lo de Ace. y también porque te estuve un tiempecito poniendo donuts cuando hablamos de También, One Piece en también, WhatsApp, pero cierto. bueno, eso es lo de menos. A ver, yo lo he dicho muchas veces, y es que cuando veamos el flashback de Akainu,
vamos a entender cosas de Akainu, Joder, evidentemente. Krungol, Y además, millones de gracias, de verdad, joder, muchas muchísimas gracias, gracias Krungol. por Joder, eso, por esa donación, muchísimas gracias, gracias por tío, las de donaciones, verdad. Krungol. O sea, de Joder, verdad. Más muchísimas como tú, ¿eh? gracias. Gracias, de verdad, de todo corazón, Grungol, de Eso verdad, es. se agradece muchísimo. Ay, ay, a lo que iba diciendo es que Akainu, el problema que tiene es que ha sido una persona, para mí, que siempre ha creído a pie juntillas en todo lo que era la marina, pero que al ver esa corrupción que tiene, ha tenido que seguir haciéndolo. Es decir, Garp se quedó en la marina para proteger a los marines. Y yo creo que Akainu se ha tenido que quedar en la marina porque no le quedaba más remedio. Porque tú imagínate lo que es el hecho de, por tus propias convicciones, por una cegación, por seguir una ideología, te has cargado a gente. Acordémonos de lo que hizo Onohara. Pero es esa sensación de decir, si renuncio a esto, estoy renunciando a mi vida entera. Es, para que te hagas una idea, es como si, por ejemplo, a una persona que sigue una religión, de repente le dicen que esa religión es totalmente infundada y es una mentira. O sea, cuando le quitas a alguien lo que le da el sentido de su vida, a mí me da la sensación que ya no le merece la pena seguir viviendo. Entonces, Akainu está diciendo eso. Digo, si pierdo la fe en la marina, ya es que me tengo que... Y ya está. Sí. Por eso creo que esa es la psicología de Akainu. No justifico ninguno de sus actos. Lo que estoy diciendo es por qué él justifica sus actos. Ajá. Ojo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Que todo aquel que siga a un líder autoritario como es la Marina no lo justifico en absoluto. Sí, sí, totalmente. Que le den por culo a Kainu. ¿Qué pasa, Eduardo? ¿Ya te vas o qué? No, no, Madre hombre. mía. Que nos ha dado Vale. aplauso por lo del tema, Ah. seguramente de lo de la donación que nos ha hecho Krungol. Krungol, No, muchas gracias. Y por creía que era palmaditas. Oye, Krungol, en serio, gracias. Efectivamente. Y por cierto, Krungol, ya que has hecho la donación, si quieres comentar algo y pues te vamos a prestar el 100% ahora mismo de atención para ti, por esa Eso donación. es, Así superchat que, para ti. exacto, exacto. Sí, en algún momento voy a poner superchat cuando se nos permita, ¿eh? En Vale, YouTube no sé lo estamos que ya es, dentro pero de poco. Bueno, pues que tienen como más. Me parece que es como que tienen más. Ay, te lo diré. ¿Me ventajas? Sí. Ah, Cierto. vale. Y aparte de eso, que cuando metamos eso, si metemos también el tema de las suscripciones, en algún futuro es que el contenido se va a dar contenido explícito y eso también va a estar de la mano con ello. Pero eso Pero son tranquilos cosas para que no habrá adelante. nada de nada porno. Efectivamente. No, ya no va a haber nada de eso. Exactamente. Olvídate. No. Ni de coña, ni de petición popular, no habrá nada de eso. Sí, Lo que y dices ni tú, lo Eduardo, menciones. precisamente eso es. Lo que dices tú, Eduardo, lo único que sé es que Akainu al final de One Piece va a tener un nivel de poder increíble. Ya lo tiene. O sea, Akainu ya lo hemos visto que aparte de tener la fruta más destructiva de todas, o sea, es un personaje que es mucho más poderoso de lo que pensamos. O sea, lo han dicho muchas veces. Si Akainu buscara el One Piece, lo encontraba en 2 años. Sí, sí, totalmente. Es lo Y que es se ha que, dicho. además, también te digo una cosa, pero me vais a decir lo que queráis. Todo el mundo, y esto sí que va a joder, y vamos a criticarle a Oda como no se dé, simplemente uno. Un maldito puñetazo de Luffy. Uno. Luego que se encargue quien quiera. Pero se lo merece. Se merece que Luffy se meta en directo con Akainu, que Akainu le diga, tú no vas a pasar, y le coja a Luffy y le meta un castañazo que le mande. O sea, vamos, que le dé una vuelta al mundo One Piece, que dé una vuelta entera del castañazo que le meta. Pero se lo merece, sinceramente, por lo que pasó con Ace y por la impotencia y la rabia en ese momento de Luffy de no poder hacer nada y cómo trató, o sea, a Kainu, la manera en la que trató a Luffy, que cuando estaba ya, que no podía ni moverse, insistió, y si no llega a ser por Crocodile y no llega a ser por el propio Jinbe y también, lógicamente, por Shanks, por la aparición, Luffy no lo cuenta más. O sea, que se lo merece. Iván Dorado, ¿qué pasa, Iván? Muy buenas y bienvenido por aquí. Dice, Zemak tiene razón, espero que Kurohige no se parezca en nada a su padre y sea un cabrón. Siempre, no como otros dicen que Kurohige se evangeliza y será amigo de Luffy. No, ni de coña. O sea, eso no quiero que pase, pero vamos. Es que, no, a ver, a Kurohige no lo puedes evangelizar porque es un pirata de verdad. O sea, es la idea de lo que se tiene de pirata en One Piece y en el mundo en general. O sea, por eso yo creo que no se puede evangelizar a alguien como Kurohige. Sí. No puede ser bueno al final, teniendo en cuenta que es, pues eso, un pirata. Totalmente. O sea, los piratas que nos están poniendo aquí son pues como gente divertida, gente que hace cosas interesantes. Y no, los piratas de verdad lo que hacen es pegarse la parranda padre
beber ron, saquear, robar y cargarse a quien haga falta. Exacto. Si es que no hay más. Exacto. O Sí, sea, sí, sí, que, totalmente. claro, en One Piece es todo precioso y todo lo que tú digas, pero que no. Totalmente. Que aquí es... Así, aquí sabemos lo que hay. ¿Y cómo sabemos lo que hay? ¿Cómo lo sabemos lo que hay? Hay uno que sí que sabía lo que había en la propia batalla aquí, y es la clave de todo esto, y que es la clave para el futuro de lo que va a ocurrir y de esa conversación que Gaban tuvo con lo que decía con el tema del hack y tal. Aquí el primer visionario y quien realmente se dio cuenta de cómo hacer pupa a esta gente fue el mismísimo Roger. Y aquí tenemos la conversación y creo que es algo de lo que más importante ha quedado, lógicamente, ¿vale? De la pelea y tal, pero la conversación que hubo entre Roger y Garp, precisamente para cómo hacerle pupa a Sebek, es el momento en el que nos está diciendo Oda cómo realmente van a poder hacerle daño en un futuro a estos miembros. Por lo tanto, también Oda te está dejando una cosa bien clara, y es que lo siento mucho para la gente que siga diciendo que no necesita los power-up porque es que no, porque es que uno es un navegante, otro tal. Dejaros de tonterías, también es un shonen esto. No un shonen puro, pero es que lo es y necesita, la tripulación de los Mujis necesitan crecer. Entonces, para necesitar crecer, necesitan dominar hakis y se tienen que ver hakis. Si es que, lo que en el buff se pueda dar, perfecto, sí, y de hecho Kaido yo creo que se dio cuenta de todo esto después de lo que ocurrió aquí en Good Valley. Lo que vamos es, dejarme que vamos a leer con la conversación. Venga, que dice, ¿no crees que el problema es la cantidad que usamos, Garp? ¿Qué cantidad de qué? Y ahora es lo que dice, el haki de armamento es un poder que no se rinde ni ante las frutas del diablo. Y si además este está cubierto con el haki del conquistador, no hay nada que pueda resistirlo. Entonces por aquí está diciendo Garp, claro, pero esa cosa también se defiende con haki del conquistador. Es lógico que se anulen entre sí. Por eso mismo, si no superamos su haki, no le haremos daño. Y aquí es muy claro con lo que está diciendo... Lo que está diciendo Roger, si seguimos desgastándonos así, tarde o temprano los dos caeremos. No podemos derrotar a ese monstruo solo con fuerza física. Entonces, ¿qué quieres que ¿quieres que le ataquemos con todo nuestro haki del conquistador a máxima potencia? Exacto, atacamos sin pensar en qué pasaría después. Si hacemos eso, no saldremos con vida. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí lo que te está dejando bien claro, Oda, es que se necesita mezclar dos hakis para poder hacer daño de verdad. El de armadura y el del conquistador. Y encima tiene un hándicap más, que es que el haki del conquistador le tienes que darle muchísima más fuerza. Tienes que exprimir al 100% para poder hacerle daño real a esto. Te estoy hablando de un personaje con el Domi Reversi como el que tiene Sebek. No quiere decir que a los caballeros de Dios no se les pueda hacer daño con menos intensidad, pero se van a tener que pulir los hakis. Y está claro. Y esto, sinceramente, que lo hagan simplemente dos personas, pues como que no. O sea, a lo que voy es dos... Luffy, Sanji, Zoro y Jinbe. Dices tú, vete a la mierda, necesitamos al resto. Me da igual, un poco. No te estoy pidiendo que Nami haga esto, pero sí que te estoy pidiendo que Nami sepa explorar un poco y reforzar un poco un haki. Un haki al menos, el de armadura. No, el haki de Nami, el de armadura, yo creo que tendría que ser casi como el de Usopp, el de visión, porque armadura, ¿qué armadura puede tener Nami? Eso es. O sea, si fuera el de visión como el de Usopp, por cierto, dicen por aquí que el One Piece realmente existe, efectivamente. Y digan lo que digan, es un tesoro real. No es esto de la amistad ni nada de eso. Eso es. Y te lo doy a ti, Case D23, que estás aquí en TikTok hablando con nosotros. Bienvenido al camarote de Roger. Yo ya sabéis que estamos preparando la teoría, que la dejé aquí caer en una salida diciendo que el One Piece es Luffy. Sí, es verdad, el One Piece es Luffy, es lo que estamos diciendo por aquí y lo veréis también en redes. Ya, eso es. Vais a ver qué tiene sentido. Eso es. Por cierto, gente de Twitch, un momento, Cross, Krungol, alguno de vosotros dos, por favor, si podéis echarle un vistazo, gracias. Por ahí a echaros un cable, por favor, por Twitch. Un momento. Darle un buen baneo. Me encanta. Dice, prefiero no pensar que el One Piece... Prefiero no pensar que es el One Piece hasta que llegue el momento de ser revelado. Y Oda ya confirmó que es algo físico, no es el amor y esas memeces, vamos a decirlo así. Pero es verdad, o sea, es
es algo que es físico, sabemos lo que es. Y tenemos varias teorías de lo que es, y una de ellas que vamos a sacar dentro de poco en redes, ya lo sabéis, es que el One Piece es el propio Luffy. Ojo, 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 porque tiene cuidado. este sentido. Eso es. Ojito, Eso es. hay otras más, ojo, hay otras teorías más. Sí, también Y de... ahora, si prefieres vivir en la ignorancia de qué es, no te preocupes. Como lo ponemos bien en títulos, no hace falta que lo mires ahí. Pero mírate las otras, porque tenemos teorías interesantes aquí en TikTok también. Eso Te va a es. gustar. Por cierto, dile a Case que Seguimos. estamos haciendo el directo en YouTube y en Sí, Twitch. es Case, creo que lo mencionaba antes. Estamos en YouTube ahora mismo en directo. O sea que si te quieres meter y que ¿qué habrá en el fondo del mar? Todas las civilizaciones que han sido hundidas por Mu. Por cierto, otra teoría sacada aquí del camarote de Roger, el Otra reino teoría. antiguo de Mu, y eso sí que es real. Ir a Eso es buscarlo. verdad. Estamos preparando porque vamos otra vez a renovar ese reel que en su momento lanzamos hace año y pico, donde hablábamos de la teoría del reino perdido del Mu. Y es cierto Eso porque es. es una leyenda de aquí, del mundo real, ¿vale? Que lo Ahí saqué está. de un programa que vi, ahora no lo voy a mencionar el programa, lo siento mucho, pero lo saqué de un programa, No, me vino la... hacemos ahí. Me vino la chispa y es que tiene además, o sea, que es que se relaciona muy bien precisamente con el mundo de One Piece y yo creo que de ahí sacó la idea del nombre de Mu Claro. y de lo que viene siendo lo de la inundación y lo de la tecnología avanzada. Todo concuerda y si no buscarlo, el reino perdido de Mu. Buscarlo que os sale hasta en Wikipedia. Mira, dice que leyó hasta el 1111, hasta donde llegan a Elbaf y que no siguió más. Vale, pues entonces no te vengas a YouTube, porque si no te comes unos spoilers del carajo. Sí, claro. Exacto. Eso sí, puedes ir echando también en YouTube la vista atrás a los vídeos que tenemos, porque llevamos tiempo haciendo esto y yo creo que te van a molar los directos. Están divertidos. La gala pirata, Jan. Y otra cosa también, para ti y para todo el resto de los que están viéndonos ahora, Esto es buenísimo. meteos en la página de la Gala Pirata y votadnos como el mejor podcast de 2025, ¿vale? Porque honestamente nos viene de lujo, o sea, aunque no salgamos ganadores, nos da igual, pero por lo menos que nos voten y que se nos vea, que se vea aquí el camarote de Roger. Exacto. Y sobre todo que, y esto lo digo ya no solo por ti, lo digo también por lo que está en YouTube, lo digo por todos vosotros, sois los mejores fans que se puede tener, porque además sois fans acérrimos, estáis aquí cada vez que hacemos un directo, ahora vais a estar también cada vez que hagamos un live aquí en TikTok y en Twitch. O sea, creo que merecemos la pena, la verdad. Anunnaki, ¿Y cómo mil se llama gracias. el barco de Roger? Se llamaba Oro Jackson. Eso es. Venga, vamos a leer un poquito con lo que Seguimos. estamos. Sí, yo... ¿Vais a ser vestidos? ¿Vais a ser vestidos de gala? Pues Sí, mira, con este ¿sabéis skin. qué es lo que os digo? Lo voy a poner aquí. Si realmente terminamos en la nominación, aunque no ganemos, y tenemos que estar allí para el tema de los premios, vamos a poner por aquí, ojo, no vale troleadas, también os lo digo, un poco de seriedad. Vosotros vais a decidir cómo queréis que vayamos. Si en traje, con camiseta One Piece, con sudadera, lo que os haga los cojones, salvo el chándal, el chándal no pienso ir. No, en chándal yo no voy a la Gala Pirata si salimos ahí. Pero Exacto. mira, si me tengo que poner traje, corbata y todo eso, me lo pongo, no hay problema. Eso es, eso es. Así que os lo pondremos a vosotros. Ahí. Y sin duda alguna, vamos, si tuviese alguna palabra que decir, salid vosotros en primicia. Una respuesta aquí a Case. Dice, tú también odias a Charlos. Es imposible no odiar a Charlos. Joder. Es imposible. O sea, podría empatizar con Akainu, podría empatizar con... No, con Kurohige no, pero Charlos es odiable sí o sí. O sea, Charlos es la representación de todo lo negativo que existe en el mundo humano. Eso es. Dice, con traje de gala y el sombrero de paja. Con la capa roja de Roger, o sea... Me encanta. Como Nakamas de Trafalgar Law, o sea, que quieres que vayamos de presidiarios, básicamente. O sea, como Beppo. Vamos a estar. Nos disfrazamos como Beppo. Como os hagamos nóminas así, yo me voy a presentar así, pero vamos, por vosotros. La Porque leche. si nosotros llegamos a eso, es gracias a vosotros. Así que vais a Nos ser preguntan 100% también, protagonistas. Y nos preguntan por aquí si nos alegramos cuando Kuma golpea a Saturn. O sea, No es que no me alegré, es que tuve una satisfacción lectora. Por aquí dicen que tuvieron un orgasmo visual, básicamente, Exacto. y es totalmente compartido. Exacto. Venga, Y vamos cuando con el rescató a vamos Kuma. con Guau. el chat de aquí de YouTube Seguimos que está por aquí. calentito. Exactamente, Ya. que también tenemos aquí en YouTube el chat. Venga, dale. Aparte que nos digan que... Dice, yo creo que Luffy lo hará de otra manera. A ver. Vamos a ver. Vamos a One ver. Piece es real, correcto. ¿No creen que los Mugis están muy atrasados en nivel para todo lo que se viene? Sí, efectivamente. Los Mugis tienen que pegar un salto, pero vamos, brutal. Eso es. Dice, la batalla de Luffy contra Kaido dice que Luffy usa G5, usa dos hakis a la vez.
3 de armadura y el del rey. Date cuenta, Sí, pero es cierto. espera, date cuenta de un detalle además, Iván, porque en eso es un buen detalle. Y es que realmente en Egghead, cuando Luffy estaba con el Gear 5, sí podía darles golpes al Gorosei y él no sentía dolor. En cambio, cuando hubo la fase esa que estaba con los gigantes, que él hizo, me parece que la tercera marcha y le El Gear metió... 100. Y le metió un puñetazo, un Kong de estos, no me sale ahora el nombre, El Kongan, sí. que le mete, que es cuando se revienta la mano Luffy y dice que es muy fuerte y tal. Ujú. Es la diferencia, claro, con el Gear 5 puede llegar a ese más, pero cuando está en los anteriores Gears o aumenta ese haki y él se da cuenta. Yo creo que, por ejemplo, Luffy otra cosa no, pero en técnicas de combate es muy inteligente y tenéis el mejor ejemplo con Katakuri, fíjate, o sea, Eso es. Katakuri fue el que le dio la clave para aumentar el haki de observación y rápidamente él en pleno combate fue cuando se dio cuenta. Entonces yo creo que Gavan, gracias a eso que les dice la conversación en Elbaf, que le dice que tienen que aumentar ese haki, que tal, que lo tienen que potenciar, yo creo que ahí Luffy va a ser inteligente en eso y va a ir a probar eso. Luffy siempre Precisamente. siempre va a tener que superar su haki, siempre tiene que ir a más. Y nos preguntan por aquí que cuánto odiamos a Kainu. Muchísimo. Dile que Zemak Muchísimo. le odia al millón. O sea, mi compañero Zemak dice que el odio que le tiene no se puede medir, básicamente. Eso es. O sea, es inmedible. No estoy comentando todo lo que está saliendo en el directo, precisamente para no hacerte spoilers, porque recordemos que aquí, por ejemplo, Case está solo en el 1111. Vale. ¿Vale? Vale, O sea, pero vamos. pero ponte al día Case porque mola un Exacto. huevo. Hazme caso. Seguimos por aquí. Tadokiari está diciendo, ¿no creen que los Mujis están muy atrasados en nivel para todo lo que se viene? Sí. Lo que he leído, sí, Sí, o sea, es que es así, vale. Anunnaki, gracias por lo del voto, eso ya te Gracias por el voto, Anunnaki. lo hemos dicho. Lo de la gala, vamos a dejarlo de la gala. Por aquí, con la No es capa... mejor disfraz de Oda, simplemente una máscara de pez y con smoking en la alfombra roja. ¿Hay máscaras de pez que puedan estar guapos? O sea, porque imagínate lo que sería presentarte en la gala pirata con un pez puesto en la cabeza y con un smoking. O sea, la gente sería interesante. Iván está diciendo que tengo razón con lo del tema de la batalla, que es un genio, aunque no tenga cerebro, y es que es así, sí. Es que Luffy en batalla es donde realmente tiene el cerebro. En ningún lado más. No, a ver, seamos sinceros. Luffy y Goku comparten una serie de características como son ser más tontos que una piedra, comer mucho y luego tener inteligencia para batalla. Ya está. Cierto, pero también te voy a decir una cosa, Jan. Vamos un momento con el tema de Goku. A Goku se le ha nerfeado mucho en Super en comparación a Z, ¿eh? Z también era tonto. Era tonto, pero era mucho más serio, más inteligente y tal. En Super, perdona, le tratan como si fuese un mongolo. Es que es el tema. Cuanto más ha ido pasando el tiempo en Dragon Ball, que sí, que yo entiendo los golpes en la cabeza, más tonto se ha vuelto Goku. Mira lo que dice Iván, mira lo que dice Iván. Por cierto, una pregunta. ¿Habéis visto que en redes critican a Roger por tirar el sombrero en la batalla? Que critican a Roger por tirar el sombrero en la batalla. A Roger no es por nada, Iván, pero es que a Roger le llevan criticando desde que ha empezado el incidente de Good Valley. Eso sí. Soy simplemente por Sebek. Mira, un like por aquí para el live. Gracias, Case. O sea, debuti. Como tiene que ser. Y figuras, pues. Unas poquitas hay por aquí. Sí. Ejemplo, aquí el Gear Fit de Luffy. Sí, sin ir más lejos. Qué canalla. Yo ando detrás de él. Pues, hijo, lo tienes hasta que brille la oscuridad. Ya lo sé. Si ayer lo estuvimos buscando en directo. Jan, tú y yo. Bueno, en directo no, que nos fuimos allí a... que ayer quedamos. Ya sabes, de compritas, esas cosas. Exacto. Si pudiese ir en caso de no trabajar el 13 de diciembre, estoy en la gala. Perfecto, Krungol, perfecto. Pues nosotros trataremos de estar, sinceramente. Hay que estar. Y bueno, podríamos coger el after party ese. Me gusta la idea. Una pregunta, ahora que están diciendo por aquí, dicen que el sombrero de Roger no llegó al after. ¿Es cierto? Joder, tío, tendría que... Claro, te lo dio a... No, es verdad, ¿se lo dio a Shanks en ese momento? No lo sé. Hostia, es buena pregunta. No lo sé. Sombreros no tenemos así comprados, quedando detrás del de Low, pero es verdad, ahora que lo pienso, ¿el sombrero llegó al after en algún momento? No lo sé. Interesante punto. No lo sé, pero bueno, que volvamos otra vez a lo que estamos con el capítulo. Jan, con el tema de... ¿Habéis visto que en redes critican esto que le estaba diciendo Iván? Que es cierto, se le ha criticado mucho a Roger. Yo creo que de Roger todavía falta algo por salir y sobre todo, ¿por qué dijo esas últimas palabras cuando llegó a la isla? ¿Qué es lo que le dijo en el oído a Shanks que le hizo llorar?
Todo ese tipo de cosas yo creo que todavía tienen que salir. Es más, yo creo que todavía falta conversaciones de Roger. Aún quedan cosas que ver, pensad que la era pirata de Roger comienza ahora. Aquí en Good Valley. Según termina Good Valley, es cuando empieza la era de Roger. Y cuando Roger va a ir a buscar el One Piece. Ahora, otra cosa. Si realmente hay más capítulos de Good Valley y hay una conversación de Sebek en las últimas, sí que me puedo creer... perdón. Sí que me puedo creer que Sebek le haya incitado al One Piece. Perdón. Que se nos muere en pleno directo. Dale. No, es que ando acatarrado. No, pero es lo que... Precisamente lo que dice Casey, lo que estáis diciendo vosotros. O sea, supuestamente se quedó Shanks con Buggy y no fue a Laftel y tenía el sombrero en ese momento. O sea, el sombrero no llegó a estar allí. Y Casey, o sea, tienes que mandarnos fotos con los sombreros puestos, en serio. Pero mira lo que te dice. Pero sí que es cierto que dice, la escena riendo en Laftel lleva el sombrero, pero ¿el sombrero de paja o el sombrero suyo tal? El sombrero luego después de Capitán Pirata. Porque ahí está el tema. O sea, me da... a ver si el sombrero de paja de un gigante llamado Joy Boy va a ser una llave para Laftel y la otra llave sea Nika. A ver. No es por nada, pero hemos llegado a pensar en algún momento que el sombrero que tiene Imu... Necro, me lo pido para Navidad. Es el sombrero que tiene Imu ahí podría ser un sombrero con fruta. Y que podría ser 2 frutas las que abriese el Laftel. La de Luffy y otra distinta. Entonces... Pero si es verdad que el sombrero de paja no llegó al Laftel, el bueno... Hostia, sería interesante de ver ahí. Sí. Vaya. Mira lo que dice Noki también. Dice, ¿y si Sebek ya había ido al One Piece y por eso sabía de Imu? Por eso Roger busca el One Piece para saber cómo vencer a Imu o qué es la historia. Es que, claro, al no saber lo que es el One Piece realmente, es muy difícil. A ver, si tenemos la teoría de lo que es, ya lo sabemos, pero es muy difícil saber si el One Piece es únicamente información para derrotar a Imu o tiene otra cosa que ver. Ojo. Entonces... Es que, a ver, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que es que detrás de lo que viene siendo el One Piece puede haber mucha historia del siglo vacío sobre todo. Entonces puede haber el mayor de los secretos también ahí. Que es lo que se podría dar. Y si no es eso, la propia Lautale, que por cierto, otra cosa, no sabemos si existe civilización dentro de esa isla. No sabemos si hay gente viviendo en la Imaginaros que son los únicos supervivientes de hace 800 años. Con lo del reino vacío. O sea, es que... Estaría interesante. Claro, por eso te digo. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que se van a descubrir con el tema del One Piece. ¿Sabes? Y algo que, lógicamente, el gobierno está tratando de tapar con eso. O sea, que es que es así. Es así. Vamos un momento ya a terminar. Lo que viene siendo, no a terminar el directo, sino a terminar el capítulo. No existe de lo que fumo, hijo. No, es que no hay nada que fume. Sale solo. Eso es. Nos dicen siempre la fuma no mi, pero os aseguramos que esto es solo tema de, ¿cómo decirlo? Mucho café y mucho tiempo despierto. Que si sabes leer Poneglyph, sí, pero con ChatGPT. Sí. No sabemos leer. Ojo, se han intentado traducir los Poneglyphs a base de lingüistas, lo han intentado y se está intentando ChatGPT y se está llegando realmente a una traducción real de los puñeteros Poneglyphs. O sea, es la leche. Es la leche. Sí. O sea, la gente. Pasa que, claro, como nosotros no somos del clan Kozuki, es más complicado. Vamos otra vez lo que estamos con el capítulo. Sí, ya. Esta cara que tenemos aquí de Sebek, que el pobre sufriendo, que no puede más, que está pidiendo ya el por favor de quitarme de aquí. Lo de aquí lo de Roger también, pues eso, te da mucho de decir, ole tú, ¿sabes? Porque está llorando, porque además sabe que el ataque que le van a meter entre los dos, le van a meter tal ataque que le van a dejar ahí por los suelos, ¿eh? Ojito con eso. ¿Ves? Otra cosa más de lo que decíamos del tema del poder que podía llegar a tener Roger y Garp. Estos dos tienen un poder también sin igual. Y si, de hecho, si Sebek no hubiese llegado a esto, yo creo que Sebek en un combate le hubiese costado muchísimo
vencerlos también, a Roger o a Garp, No sinceramente. hubieran podido. En uno contra uno, Sebek, yo creo que sí se hace con ellos, ¿no? Pero le hubiese No, costado bastante, ¿eh? uno contra uno sí que hubiera podido derrotar por un lado a uno y luego al otro. Eso lo sabemos. Hmm. Lo sabemos. Pero juntos yo creo que no. Por eso te digo. Por eso te digo. Y nada, ya lo que llegábamos justamente aquí en este capítulo, que es el mamporrazo final que le meten, me recuerda mucho el ataque que le mete Garp, me recuerda mucho, lógicamente, pues a su nieto, a Luffy, cuando le mete un Gatling de esos, Sí. que salen todos los pedazos de puños que le están metiendo aquí a Sebek, y luego también el mega ataque que le hace Ace, el ataque de Roger. Fíjate Exactamente. O cómo sea, aquí son. me estoy intentando cortar un poco para no hacer spoilers por este lado, pero Mugen, ¿sabes lo que significa Mugen, no? Infinito. Ajá. O sea, entonces ese ataque ahí de... ¡Uah! Por eso te digo. El ataque que le meten aquí a nuestro querido Sebek también es muy duro, pero que muy duro. Y luego, pues ya, ¿ves? Es lo que te digo. Lo que pone aquí, lo que nos muestra Oda, es lo que a mí me deja, pues con las dudas. La historia completa del incidente finalmente, Sí. o sea, es así. O sea, finalmente termina. Joder, que es que no me sale un momento. No te Aquí, preocupes. finalmente revelada. Ujú. Vale, Ahora voy contigo, Case. ¿qué es lo que pasará? ¿Tendremos luego ya otro capítulo? Ojalá que sí, sinceramente. Ojalá. A ver, el tema de resonancias en el mundo nipón es bastante interesante porque lo que significa es la alineación de una o varias almas. Ojo, si hemos echado alguna vez un ojo a Soul Eater, ¿vale? Recomendado también para todo el mundo, Soul Eater, está interesante. Hay una cosa que se llama la resonancia de almas, ¿vale? Tamashii no Kyomei, ¿vale? Creo que se decía así, en la cual un individuo y otro fusionaban sus almas, hacían que resonasen de la misma manera para alcanzar un poder mayor. Yo creo que aquí lo que estamos viendo es eso precisamente, la resonancia de dos almas Exacto. para poder, digamos, alcanzar ese potencial. Exacto. Voy un momento con una cosa que decían por aquí de 556 likes en el live de aquí Perfecto. de TikTok y Muy además lo que dice muy curioso el 56, el número que usa Luffy, cortesía de Oda. Correcto. Sí. Me encanta cómo va la numerología aquí. Por cierto, pasaos también por el TikTok porque tenemos una teoría muy interesante de cómo el 16 y el 56 son los números de Luffy y de Imu Exacto. y cómo se interrelacionan. Eso Interesante. Aunque puede haber un poquitín de spoiler. Ojo. Si es que este capítulo está siendo la rehostia. Vamos leyendo. Ponte por favor a leer un poquito por Vamos aquí por aquí, YouTube, por aquí. que también esto sí que está que arde. Sí. Dicen por aquí, el plan de Sebek era conseguir las frutas claves para derrotar a Imu, la ayuda de los gigantes y de la Kalila. Correcto. O sea, Eso es. es que Sebek ya lo tenía todo planeado ahí. O sea, es un personaje tochito. Dice Anunnaki. Y si ya a punto de cascar dice que busque los poneglyphs rojos a Roger. O sea, Puede como ser. parte de ese último mensaje, lo cual... Puede ser. Me lo puedo creer, ¿eh? Sí, a ver, se ve que era un tío que sabía muchísimas cosas, más de las que creemos que sabía. De hecho, yo creo, por eso te digo que Kurohige podía tener su cuaderno de bitácora para saber tanto. Exacto. Ojito. Exacto. El clan de Ivy era consciente de lo que hay, sí. O sea, el clan de Ivy es una cosa importante ahí. Dice, yo tengo la teoría de que los Davis sabían algo del siglo vacío, pero solo llegando al One Piece se sabe toda la historia. Correcto. A ver, el One Piece es la consecución de todo lo que hay. O sea, conocer todos los registros históricos de todo lo que ocurrió desde antes incluso del siglo vacío, desde hace igual 4.000 años. Y no estoy diciendo 4.000 años por decirlo a lo tonto, sino porque ya cuando vemos en Elbaf, cuando estábamos en Elbaf ya veíamos construcciones de hace 4.000 años o más. Exacto. Y lo dice Vegapunk. Entonces dije, ojo. Y esto lo dejo a vosotros para que sepáis en el capítulo, porque es que a mí los pelos de punta ver a Luffy y ver a Ace. Lo siento, no es ver a Roger y a Garp. Totalmente. Es que son así, O sea, son estos pero fíjate dos. lo que dice Eduardo y tiene razón, ¿vale? Que no se ve caer a Sebek. ¿Vale? Hay una Claro. cosa que lo que decimos nosotros siempre en One Piece es que si no hay cuerpo, no hay muerto. Eso es. ¿Vale?
Intento, ya sabéis, Sí. el baneo, intento no decir según qué palabras. Eso es. Hicieron panel, o sea, los dos juntos, exactamente. Es que es la misma postura de Luffy y Ace en Marineford, buenísimo. Sí, solo que ahí no tenían los dos nada de fuerza en Exactamente. comparación con lo que había. Aquí estos dos tipos, métete tú ahí, ¿sabes? No, Esto es se carga que- Marineford de una, los dos. Totalmente. Dice, yo creo que en poder Rox es un 10 y Roger y Garp un 9. Por eso un 2 contra 1 es un 10 contra 18. Rox contra los dos sin regeneración no les gana nunca, opino yo. A ver, es lo que decíamos, no creo que sea realmente un 9 en poder en esa escala. Es decir, sin llegar a ese punto, a como está ahora Sebek, si es un 10, Garp y Roger llegan a un 7,5 o 8. ¿Vale? Entonces creo que ahí no llegaría a ese punto. Por eso al unirse ya sí que pueden hacerle pupita. Sí, Pero sí, el panel es épico. por eso te digo. O sea que... Sí, pero si lo destrozan a lo último... Sí, no te digo que no, pero no digo que sean del 10 al 8. Garp es muy poderoso, Roger es muy poderoso, están a la par, pero en comparación a Sebek, si Sebek es el 10, ellos dos son un 7. Así os lo digo. Un 7 tampoco. Yo le pondría... 7,5 como mucho. Le pondría un 9, Pero no, fíjate lo que te digo. un 9 yo no les Sí, pongo, no sí, están sí, tan sí. cerca, lo siento Sí, mucho, sí, pero sí. estaremos hablando de que estarían casi a la par de Sebek, en un 1 contra 1, y no lo están. O sea, porque en el tema de... Si tú estás viendo a Sebek con el Domi Reversi y además expulsando un montón de haki, estos dos también están exprimiendo al máximo y consiguen realmente terminar con Sebek. Si Sebek no hubiese llegado a este nivel, no te estoy diciendo que Sebek no le gane, pero sí te estoy diciendo que Sebek sufriría muchísimo. Porque estos dos no son dos Mindundis. Al igual que si hubiese estado Shirohige. Porque Shirohige, yo creo que a nivel de fuerza está, por lo que he visto... y aquí, por ejemplo, me corrijo de antes que lo que dije que Roger estaba a un nivel superior a Shirohige. Yo creo que ahora mismo Shirohige, Garp y Roger están más o menos al mismo nivel. Yo sigo diciendo que Shirohige en este punto es ligeramente más poderoso que Garp o que Roger. Garp y Roger están a un mismo nivel en este incidente y Shirohige está un poquito por encima de ellos. Por eso digo que, en comparaciones, si tenemos a un 10 por Sebek, sí, tendríamos un 7, 7,5 con Roger y con Garp y un poquito más por encima Shirohige. No, yo a Shirohige es un cagón, que le den. Ahora le bajo yo por la rabia que me ha dado. No es un cagón. No es un perfectamente que aquí ahora mismo, sí, en el incidente de God Valley, Roger y Garp no están en su prime, ¿vale? Y que está por encima Shirohige. Luego después, cuando vemos el flashback de Wano, ahí sí que están un poco más igualados Shirohige y él. De hecho, te diría que en el incidente, en el flashback de Wano, es Roger un poquitín por encima de Shirohige. ¿Ves lo que te dice Tado? Que Ari, yo estoy con él. Que dice que el prime de Shirohige es cuando llega a Wano. Yo creo que aquí no tiene prime tampoco. El prime de Shirohige es cuando está en Wano. Sí. Pues aún así te digo que Ice Roger está un pelín por encima. Aún Roger en su mejor momento yo creo que sí era más fuerte que Roxa. Roger se podría dar. O sea, se podría dar. Eso es interesante. Se podría dar, sinceramente. Yo creo que aquí Roger empieza con su prime. A ver, esto es como todo, ¿no? Después de una batalla dura, obtiene beneficios los que sobreviven, ¿no? Se hacen más fuertes. Entonces yo creo que aquí Roger y... todos sonen. Por eso, Garp y Roger yo creo que aquí salen mucho más fuertes a nivel de poder, porque lógicamente al llevar al máximo su haki, pues conectan mayor fuerza, ¿no? Vamos, es lo que yo creo. Pero lógicamente aquí es el tiempo de Rox, y Rox está por encima de ellos en nivel de poder, eso sí, o sea, es que eso es cierto. La pregunta que nos hacen por aquí, ¿Barba Blanca ha mostrado todo su potencial o no? ¿Qué creéis vosotros también? ¿Creéis que Barba Blanca a día de hoy hemos podido ver todo el potencial que es capaz de mostrar? No. Pues aún no hemos visto todo. No, o sea, Oda no lo ha querido sacar, sinceramente. Porque es así. Es que es cierto. Es que el nivel de Shirohige también es muy fuerte. Es que yo lo podría yo lo comparo ahora mismo al nivel de Roger y de Garp igual, no superior, ya. Yo no lo creo que es superior. Sinceramente, que hubiese parado un ataque de Rox con el Domi Reversi, sí, perfecto, eso está muy bien, pero no le veo como tal.
O sea, no le veo superior a Roger y a Garp. Si hubiese sido así, yo entonces sí que creo que por el poder del guión o lo que sea, se hubiese quedado y hubiese sido él, ¿cómo decirte?, la barrera de choque de ellos. O sea, Shirohige hubiese sido realmente el encargado en hacerle pupa de verdad y luego estos dos en rematarle. Sí lo podría haber quedado así. Si se pira también de ahí, esa parte, bueno, lo que tú dices con el tema del amor que le pueda tener a su capitán y que no quería verle sufrir y que si patatín, patatán, pero yo creo que le quitan del mapa por eso mismo, ¿sabes? Igual que Kaido dice aquí, yo aquí no pinto nada y me tengo que hacer más fuerte. Eso sí, le pilla al Kaido de años después y también te digo yo que Rox le hubiese pasado mal con Kaido, simplemente. Es posible, es decir, tengamos en cuenta que son monstruos, o sea, y si no lo eran en ese momento, se convertirían en ello. O sea, Kaido iba a ello. Tripulación que era, Kaido iba a ser un monstruo y lo ha sido. Big Mom incluso también ha sido un monstruaco de la leche. Pero sigo diciendo, a día de hoy, bueno, en Wano, sigo diciendo que Kaido era superior a Big Mom en poder. ¿En Wano? ¿Kaido superior a Big Mom? Sí. 100. Yo también, Jan. Yo también. O sea, deberías lanzar encuesta en el sentido de decir, ¿creéis que Big Mom y Wano estaban igualados o que alguno era superior? Vamos a ver qué tal. Vamos a ello. Continúa hablando que voy a ello. Sí, lanza encuesta. Vamos a ver por aquí qué dicen. ¿Creéis que Sebek por dentro piensa que a tal y a su hijo? Si es así, ¿qué dolor debe ser? A ver, creo que realmente se llega a dar cuenta de que no lo ha hecho. Entonces, ni tan mal. O sea, pero igualmente, para mí lo que le pasa a Sebek es ese dolor en su propio orgullo, por así decirlo. Dice por aquí Tadokiari, Shirohige se dedicó a lo suyo, a tener a su familia y vivir en paz. Si hubiera querido ser el rey de los piratas, lo conseguiría, totalmente. O sea, yo creo que si Shirohige se hubiera dedicado a buscar el One Piece y tal, o sea, yo creo que lo hubiera conseguido fácil. Fácil y además teniendo en cuenta la tripulación tan poderosa que tenía. Ojito. Sí. Sí, totalmente. Yo voy a contestar aquí. Y mientras, espera, antes de nada, pues dejar recordar que hace mucho que no lo digo por aquí, recordar que si hay alguien que no está suscrito a nuestro canal, que se suscriba, que le dé un fuerte like, que si tiene con quien compartir este contenido, pues que vaya y que comparte este contenido. Para la gente de YouTube, activar esa campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido nuestro cada vez que lo lanzamos. Recordar que estamos haciendo multi-stream, estamos ahora mismo tanto en Twitch como en YouTube y lógicamente también está Jan por ahí haciendo un directo también en TikTok, pero para que lo sepáis que estamos en ambas plataformas, sobre todo Twitch y YouTube, así que si hay alguien que no está suscrito, que le dé a esa suscripción, súper importante. Y esto que es fundamental para todo el mundo, el like. El like es sumamente importante. Eso es lo que nos permite poder llegar a muchísimo más. ¿Qué es lo que quieres decir? Jan, un momento, por favor. Sí. Lo que podemos llegar a todos, o sea, a mucha más gente y que cada vez seamos más y se vaya sumando más gente por aquí. Así que darle sobre todo ese fuerte like, súper mega importante para la gente que está por aquí. Y eso luego, pues... siempre agradecido. Eso es. Siempre está más que agradecido. Recordar que tenemos los links en la descripción, así que darle cañita. ¿Y qué pasa, Keiner? Muy buenas por ahí. Buenas, no he entendido a lo que te referías, Case, porfa, repite. Pero mira lo que decían por aquí. Dice, aparte de que Rox está por encima de todos, en 1 versus 1 tal, dice Eduardo, tenía a Oden, se refiere a Shirohige y todo. O sea, lo hubiese logrado antes que Roger, correcto. O sea, de hecho, se lo pidió. Roger le pidió a Oden precisamente para el tema de leer los poneglyphs y demás. O sea... Eso es. O sea, es que tiene su cosita ahí. O sea, claro, a ver, yo lo entiendo en ese sentido de Shirohige, que Shirohige dijo, mira, me da igual el One Piece, me da igual todo, a mí déjame con mi familia, que es lo que quiero y ya está. Exacto. Pero además, considero que él quería una familia, pero no una familia, ¿cómo decirlo? Una familia en la que él fuese padre real, sino de hijos adoptivos. Si es lo que creemos de que Shirohige realmente era un Buccaneer y no pretendía, como le pasó a Kuma, digamos, conseguir, o bueno, no decirlo conseguir, sino que otro niño tuviera la maldición que ellos han tenido, ahí lo veo loable, lo de que no tratasen de ser padres biológicos, por así decirlo. Me preguntan por aquí, por lógica, Sonen en su mejor momento debe haber sido el pirata más fuerte después de Joy Boy, ¿no? ¿Te refieres a Sebek o te refieres a Shirohige? Esa es mi pregunta. Porque
A ver, después de Joy Boy, el más poderoso, que fuera Sebek o que fuese Shirohige, sí, Mira, lo veo. y lo O siento, incluso Davy Jones. lo siento, Jan. Si es a Dime, nivel de poder ahí sí que hablamos a escalas de poder. vas a Yo... por Roger. No, 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 no. Ah, Yo y Boy se los pasea por el forro a todos. hombre, claro, evidentemente. Pero a Sabemos que todos. Joy Boy se los fumó a todos, pero Igual que Luffy, rápidamente. va a tener que hacerlo. ¿Te gusta o no? Es así. Ese es el más poderoso de todos, Case. Ese no tiene parangón. Dice Case que si es más poderoso Sogeking, pues Por evidentemente. supuesto, por supuesto. Ya verás cuando aparezca. Lo que pasa es que nunca sabremos quién es. Exacto. Eso no lo van a revelar jamás. No tengo ni puñetera idea de quién será. Eso ni Oda creo que lo sabe. Cierto, cierto. Dicen por aquí, es que Roger en Lowstar supo que había una isla más, entonces descubrió que necesitaban los... Ay, coño, es que lo estoy leyendo mal. Los Rock Poneglyphs para llegar. No creo que Rox le haya dado información sobre el One Piece. A ver, creo que realmente es una información que se ha tenido que ir transfiriendo de generación en generación y con cada nuevo ciclo se han ido sabiendo cosas nuevas. O sea, Sebek yo creo que no contaría con nadie en su tripulación que pudiera leer los Poneglyphs. ¿Vale? Roger podría haber, bueno, tuvo a alguien que sí quería los Poneglyphs, pero no tendrían todos, y si tenían todos, en este caso no estuvieron en el momento adecuado, porque ellos mismos lo dijeron, lo dijo Roger, hemos llegado demasiado pronto. Y creo que ahora, este último ciclo, es cuando se va a dar todas las, digamos, todas las cosas, o se alineen los planetas y lo que debes decir así, para que realmente se llegue al One Piece. Keiner, la razón de por qué Imusama se cepilló a Saturn, dime por qué crees que ha podido ser. Porque yo ahora mismo en el incidente de Good Valley no lo entiendo. Lo que dice Eduardo, dice, ¿creéis que el cuerpo de Sebe se quedará en los huesos como el de Saturn? No, yo creo que no. No. Yo creo que no. Y de hecho es por lo que siempre hemos dicho, porque los miembros del Gorosei tienen un pacto con Mu, que es un pacto de almas. O sea, algo muchísimo mayor. Espero que te haya gustado y sigue conectado por aquí. Perdón, me está despidiendo. A lo que voy, que es algo muchísimo mayor, seguramente, el pacto que tienen, y por eso cuando les retira esos poderes es un cadáver viviente. Ahí las has dado. O sea, esto ya lo hemos dicho varias veces en otros directos en ese sentido y lo tenemos en cuanto a teorías de cómo se hace ese pacto. Entonces, claro, aunque es cierto que acabas de... Para mí es un concepto bastante interesante, creo que el poder que da Imu no es que consuma al usuario directamente, como es en el caso de Saturn, sino que lo exprime, pero no le exprime la vida. Yo creo que si alguien lo desreversizan y le quita todo el poder, no va a fallecer ni convertirse en polvo de primeras como lo hizo Saturn. Case, nos vemos. Sigo diciendo lo mismo, tío. Yo sigo diciendo lo mismo, que Figarland Garling, no sé por qué, pero puede aparecer por ahí con la espadita y clavársela. Sí que podría ser también Mu, de decir, tú no decías que ibas a volver a por mí, que le haga algo así como una humillación y también se la clave, pero... es lo que te digo, es que Figarland Garling le veo tan mal, pero tan malvado, que yo creo que puede ser el que le mete las ahí, le deje ahí hasta luego. A ver, lo de Figarland Garling lo hemos hablado tú y yo, ya lo sabes, de este pequeño plan que podría tener para derrocar a Imu. Entonces, claro, que todo esto estuviese orquestado entre los Figarland e incluso Shanks, porque ya sabéis que yo siempre digo que Shanks es villano, pero bueno. Sí, ya sé que no te gusta, pero yo lo sigo diciendo, o sea, Shanks es villano, pero bueno, y lo voy a seguir diciendo, así que no me bajen de la burra hasta que no me diga Oda específicamente, no, Shanks en realidad era bueno. Es así, lo sigo pensando. Y es lo que te digo, en este caso, creo que el plan de Figarland sería la destitución de Imu y conseguir él el poder de Imu. O sea, agüita. Sí. Jan, por favor, deja de hacer esos cascarridos, tío, que se está metiendo el sonido. Perdón. Es cosa de mi cabeza, ya sabes que siempre tengo cositas en las manos. Vamos con esto, por favor. Vamos a seguir leyendo el chat. Vamos no te preocupes, tranquilo. Dicen por aquí, Rox no creo que encontrara el One Piece. No, Rox no encontró el One Piece y puede que ni siquiera le interesara lo que era el One Piece, ojo.
Entonces, ahí en ese aspecto, Rox quería Rox ser el iba por... jodido dueño del mundo y se acabó. Ahí Tío. está. Rox quería ser el dueño del mundo y le daba igual el resto. Exacto. Así de claro. Dice, recordemos que hay dos voluntarios diferentes, la de Joy Boy y la de Davey. Y la de Nika, si lo queremos decir así. Exacto. Porque si la de Nika cuenta como una tercera... Bueno, otro número 3. Qué cosa más rara en One Piece, ¿verdad? Dicen por aquí, una escena final de Sebek en el suelo en los últimos momentos diciendo a Roger y Gar que los sueños de los hombres nunca mueren. ¡Oh! Sería la leche. Mira, ahí está el Krillin de la... el Krillin del canal. El Krillin de la suerte. Ha venido a comentar, suerte. ha venido a comentar. Pues que, mira, que Krillin siga leyendo. Dice Sebek porque seguramente él fue el rey del mundo y por qué en ese momento el rey Harald no llegó a la isla para ayudar en su incidente. A ver, Harald no ayudó porque si se hubiera metido allí a ayudar en God Valley, hubiera sido, digamos, una posición en contra del gobierno. Exacto. Y a Harald no le interesaba oponerse al gobierno. Entonces, Exacto. por eso ahí Harald no hizo nada. Y a hacer puñetas. Y luego me dice a mí. Dicen por aquí, también está el tema de que vimos a Saturn vivo cuando Emmett atacó Tierra Santa, y eso fue hace cientos de años, así que imagino que cuando Imu les quita su poder, dejan de estar detenidos en el tiempo. Correcto. A ver, esto es un poco lo que comentaba Zemak, ¿vale? O sea, sí, y Krillin también lo puede comentar si quiere. Como nos pongamos hoy va a hablar Krillin. Dale caña, venga. No te distraigas. Siga hablando. La madre que te parió, que no me distraiga. Lo que os decíamos, cuando un miembro del Gorosei hace un pacto con Imu, lo hace por su vida, ¿vale? Es un pacto de por vida. Lo hemos visto también en Elbaf, cuando Imu forzaba los pactos con, por ejemplo, Dorry y Brogy, que se ofrecía una cantidad de vida a cambio de ese poder, el Domi Reverse. Y sin embargo, los miembros del Gorosei son gente que ha dado su vida por completo. Eso y a cambio de ello es cuando se les concede esa inmortalidad. Exacto. Entonces, en el momento en el que dejan de estar bajo el manto protector de Imu y pierden ese poder, pierden también ese favor de la vida eterna. Exacto. Y recuperan su vida de por sí, por completo. Eso Algo similar a, yo que sé, por ejemplo, el retrato de Dorian Gray, si lo queréis decir así. Es decir, una vez que la magia se rompe, vuelven a ser como eran antes. Eso es. Entonces, creo que creemos que eso es lo que le sucede a todos los miembros de Gorosei. O sea, sabemos que en el momento en el que Imu casque, van los 4 que quedan por delante. Eso es. ¿Y qué ocurrirá también si cascan estos 4? Porque seguramente ya están llevan bastante tiempo siendo Goroseis. Llevan bastante tiempo cascaos. No, ya sí, pero me refiero, por ejemplo, Júpiter, el más jovencito, yo creo que también tiene esa inmortalidad puesta desde hace tiempo. Pero claro, si Imu no está, el Gorosei a hacer puñetas. ¿Y quién quedaría vivo de ese Gorosei? Figarland Garling. Correcto. Porque si bien se hubiera aplicado la eterna juventud en ese momento, Figarland seguiría vivo. Porque no ha envejecido todavía suficiente. Ojito. Eso es. Venga, lee que vamos a ir terminando ya el directo, Jan. Con eso estamos llegando al clímax de la batalla, correcto. Creo que Sam, Rock y Shanks tienen un plan. Eso lo ¿ves? Lo es. Te quiero, en serio. Claro que Sam, Rock y Shanks tienen un plan orquestado también con su padre. ¿Te vas dando cuenta de una cosa, Jan? Cada vez se va sumando más gente, tío, a esa teoría, ¿eh? Claro. Y ya lo estoy empezando a escuchar en redes. ¿Lo ves? Pues porque lo dijimos nosotros de primera. Si es que es así. O sea, el camarote de Roger es el que trae todas las novedades. Y verás cuando se sepa que Kobe es hijo de Shanks. Seguimos. ¿Y tú crees que la tripulación de Sebek fue un estorbo? ¿Que se hubiera peleado con ellos? A ver, la tripulación de Sebek era pues un montón de gente de piratas que iban cada uno a su puta bola. Así, claro. Exacto. A ver, ¿os imagináis los piratas Rocks con Sebek, Harald, Shirohige, Kaido, Big Mom, Shiki, los gigantes de... Ahí sí que directamente derrocan por completo a todo el gobierno mundial. Todo. Sí. A todos. O sea, sí, claro. Teoría. Sé que ya es casi imposible, pero yo sigo creyendo que la vida eterna de Imu no es inmortal por su fruta, sino porque en el siglo vacío le hicieron la vida eterna con la OPOP. Correcto. O sea, a ver, el poder de Imu es uno, ¿vale? Es un poder en particular, pero ¿qué es lo que sucede? Si le hacen la OPOP y tiene la vida eterna, puede seguir esa fruta existiendo durante muchos años, milenios. Entonces, ahí en ese aspecto es la inmortalidad de Imu y el poder de la fruta de Imu. Y aquí viene la otra teoría que también dije hace poco. Y es que os dais cuenta que quizás lo que tenemos, o sea, si algo tenemos con Law,
es el protagonismo que tanto siempre se ha dicho, que es que Law le va a dar la vida eterna a Luffy o no sé qué. Vale, pero ¿y si fuese también justamente lo contrario? ¿Y si Law con la fruta pueda quitarle realmente la vida eterna a Imu? O sea, que a la vez que en vez de poder dar, se la pueda quitar. Lógicamente eso requiere un sacrificio por parte de Law. Claro, Algo muy bien es infundado. interesante eso. Calla un momento, un segundo, perdón. Sí. Por el tema te lo diré, de corazón. O sea, podría ser muy infundado con el tema de corazón. O sea, corazón le enseñó a sacrificarse. Law Exacto. podría hacer lo mismo. Claro. Pero es eso que dices tú, o sea, la idea de que se pueda otorgar, pero también quitar la vida eterna, sería un puntazo, la verdad. Eso es. O sea, pero es lo que dices tú, o sea, ¿crees que al final acabará Law teniendo que sacrificarse él para quitar esa vida eterna? Esa es mi pregunta. Yo creo que sí. Law es capaz de hacerlo. Sí. Sinceramente. O O sea, que es así. sacrificarse para eliminar una vida eterna. Igual que Exacto. se da la vida eterna, se sacrifica para quitarla. Exacto. Es que es un punto interesante. Y por cierto, otra cosa más. Kurohige yo creo que va a ser el miembro clave para saber cómo derrotar a Mu. Yo creo que él ha estado investigando precisamente por Mu. Y por eso también tenía la cita allí. Puede ser. En Mary Joyce. O sea, para conocer todos los movimientos plenos de ellos. O sea, que yo creo que eso, ¿eh? Podría ser. Mira lo que dice Eduardo. Yo sigo pensando que la fruta del demonio se come totalmente el portador de la misma. Y esto lo hemos dicho muchas veces. Con las Zoan. Ahí. Las Zoan. Exacto. O sea, lo comentamos, es decir, Zoan, Paramecia y Logia. En las Zoan hay una diferencia importante y es que las Zoan realmente llevan un alma dentro de ello porque es la imitación de algo vivo. Exacto. Por eso creemos eso. Exacto. Que se come al usuario. ¿Os gustaría que en el siglo vacío Joy Boy y Imu fueran amigos o siempre fueran enemigos? A ver, también siempre se ha estado hablando un poco que Joy Boy y Imu puede que fuesen amigos y que luego Imu le hiciese la traición. Ahí, y 13-14. Yo creo que ahora, más por lo que se está dando, yo creo que Imu lo que hizo fue hacer traicionar a los 20 reinos, o sea que los sometió para traicionar a Joy Boy. Cuando Joy Boy pensaba que iba a conseguirlo todo y que iba a quitarse del mapa a Imu, pues aprovecharon y los 20 reinos, en vez de ayudarle, se echaron en su contra. Por lo tanto, todos fueron contra él. Y ahí es por el tema de Zunisha, etcétera, todo lo que salió de ahí. Pero yo creo que fue algo así. Eso es. Claro, a ver, a mí me molaría el tema ese, precisamente lo que dices tú, Cemac, de esa traición y ese unir a los 20 reinos en contra del gran reino. Exacto. O sea, seamos sinceros, una de las cosas que más une a la gente es cuando tiene un enemigo en común. Lo sabemos. Y ahí yo creo que Imu fue muy inteligente en el sentido de señalar al gran reino como decir, estos son vuestros enemigos. Exacto. Estos os quieren hacer pupita. Estos os han dicho que sois tontos. Totalmente. O sea, sí. En ese aspecto yo creo que Imu fue inteligente y que precisamente lo que estás diciendo tú con Zunisha, con Emmet, que ayudaron a esa traición del Joy Boy de turno. Eso es. Y bueno, hablando también de ayudas, Jan, una de las cosas que ya viene, que es el momento, yo creo, de ir diciendo... ¿De que nos ayuden con un like o algo? Sí, vale. Eso es fundamental, la ayuda es fundamental. Vale. Y además, fuera de directo, cuando ahora mismo cerramos, se completa el vídeo y podéis continuar. Si se os ha olvidado ese botón del like, darle al botón del like. Y si hay alguien que no está suscrito, si hay alguien que no está suscrito, pues lo mismo, darle a esa suscripción, que eso va a seguir permaneciendo por allí. Así que yo creo que va siendo el momento, Jan, de ir haciendo nuestra despedida de ella. Sí. Para esto ya vendrá el siguiente capítulo, que además podemos aprovechar, como va a haber un parón, para meter un charla, que viene en el capítulo? No. Pues perfecto, viene un charlandito. Exacto. Entonces, antes de nada, déjame despedirme de la gente, que muchísimas gracias de verdad por haber estado hoy. Habéis estado, pero de 10 no, lo siguiente, o sea, increíble, cada día os estáis superando, o sea, cada directo que hacemos os estáis superando, y es que eso es fundamental. Muchísimas gracias, de verdad os lo digo de todo corazón. Y pues nada, recordaros que si hay alguien que no está suscrito por el canal, que se suscriba, que le dé un fuerte like. Si tenéis con quien compartir el contenido, compartirlo. Recordad, estamos en Twitch, YouTube, TikTok, etcétera, el resto de redes las tenéis por allí. Y luego recordar, estamos nominados en la Gala Pirata, tenéis el link en la propia descripción, podéis acceder a él
darle y votarnos como el mejor contenido de podcast de One Piece de este año y que le deis una buena votación, que eso nos ayudaría también bastante. Eso es. Lo mismo, no es de obligación, pero recordad también que tenemos abiertas las donaciones. Si hay alguien que quiere darnos o aportarnos algo, que sepáis que tenemos abiertas las donaciones. Tenéis también el link en la descripción, así que podéis acceder a él. Y de verdad, muchísimas gracias por el contenido de hoy, ha sido espectacular. Y si lee el comentario de Iván, por favor. Gracias, he descubierto el canal hoy y me gusta ver a gente con buena comprensión lectora. Muchísimas gracias, Iván. Es que ya te comentaremos, Iván, por qué digo eso. Exacto. Voy a aprovechar para despedirme aquí en live, en TikTok. Oye, muchas gracias a los que habéis estado. Aunque no hayáis comentado, que no pasa nada, que podéis comentar, aunque esté aquí al medio, estamos probando cositas nuevas. Si os gusta lo que hacemos, lo que habéis estado viendo, si habéis estado en YouTube, ya sabéis, os unís aquí al camarote de Roger. El camarote de Roger, porque muchas veces hemos tenido que decirlo así, ¿vale? Y oye, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí. Sabéis que estamos en YouTube, estamos en Twitch, estamos en todas las redes, también para vosotros. Y likecitos si os ha molado. Exacto, importantísimo. Y terminando por aquí. Así que y votándonos para la gala pirata, ya sabéis. Eso es. Con estas nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Iván. Nos alegramos mucho. Así que, pues bueno, pues aquí estás, formas parte de la tripulación ya, que estás aquí en el canal con nosotros. Así que bienvenido y te esperamos para el próximo directo. Recordar que bueno, todavía estamos cuadrando así con el tema de días. Si no es viernes es domingo, pero viernes o domingo estaremos dando emisión en directo. Ya os lo diré. Recordar que tenemos la comunidad en Discord. Si no os funciona, si le dais el clic y no os salta el enlace, por favor acceder a redes por privado y yo os mando el enlace de nuevo, lo vuelvo a actualizar y así os metéis en la comunidad de Discord donde pues estamos ya unos cuantos miembros y charlamos por ahí y seguimos comentando, ¿vale? Así que nada, lo dicho, nos vemos para el próximo capítulo. Mil gracias por hoy, o sea, sois unos auténticos supernovas y nos vemos para la siguiente. Gracias de verdad de parte del camarote de Roger. Un saludito y nos vemos para la próxima. Hasta luego. Hasta luego.